So I think it just shows the dysfunction that we have. And I understand what Mike's saying. I happen to disagree with him. I don't want to see it that it's a revenue problem. Yeah, California might need to change the way it finances itself, but we have folks up there that have an addiction to spending, including Republicans. Jim is right. So we have some challenges, and I believe that in order for the next governor to succeed, there needs to be electoral reform in California. Senator, thank you. We'll be back with more LA Roundtable in just a minute with a guest with another perspective, so don't go away. You know, honey, I've been thinking. You're not prepared for an earthquake. Take this antique vase your mom got you. If the big one hit, be a goner. Or this clay penguin you made in 3rd grade. History. By simply strapping loose furniture to the wall and putting putty under loose items, you can prevent serious injury and damage. Nothing is safe. Even poor Uncle Petey. Get the message? Be prepared. I got you something very special for our 1st anniversary. Now close your eyes. Surprise! It's an emergency preparedness kit. Isn't it great? It's got food, water, first aid kit, and this neat emergency tool for shutting off utilities. Honey, we are going to be prepared for any emergency. Honey? Sweetie, I have one more surprise. This really cool cranking flashlight. Get the message? Be prepared. Welcome back to LA Roundtable and our discussion of California's dysfunctional state government. I want to thank Senator Abel Maldonado for having been part of the panel in the first half of the show, and welcome Joel Fox. Joel is former president of the Howard Jarvis Taxpayers Association, the group which spearheaded the passage of Proposition 13 and many other tax reform measures. He's now a lecturer in public policy at Pepperdine University. Well, you've heard a lot of discussion already about Prop 13. The charge is that it's, in large part, responsible for the fiscal mess that California is in. I know you don't agree. Charge has been made for 30 years, and I guess I've disagreed for 30 years. A couple of points on Proposition 13. First of all, let's remember the environment when it came about. And people losing their homes to uncontrolled taxes. Proposition 13 put a control on those taxes, and it did it in such a way that not only are people not losing their homes, but the property tax is the most stable of all taxes in California. It goes up until this tremendous mortgage crisis. It's been going up steadily in Los Angeles County, 7% a year. That's above inflation. We have more property tax revenue than we ever had before in constant dollars. So I think the change has been positive both as a protection for the taxpayer, and it hasn't cheated the local governments. Saying that, some of the earlier discussion, I do agree there has to be some restructuring of the tax system. Including Prop 13, no, or are you excluding it? I would exclude it because, as I just described, I think it's working well. Well, I think if you're talking about restructuring the tax system, but you're leaving Proposition 13 alone, that's like saying we're going to restructure the auto industry, but we're not going to touch Ford, GM, or Chrysler. I mean, this Proposition 13 is the ballgame. The reason that we have this over-reliance on the income tax is because of Proposition 13. The reason why we have an over-reliance on the sales tax is because of Proposition 13. And I think Joel made my point for me. The property tax is the most stable source of revenue for a government unit, particularly a local government unit. And we've spent 30 years trying to maneuver our ways around the rocks in the river that Proposition 13 gave us. We had, just in the last few months, an op-ed, I think it was in the Los Angeles Times, by a government official from San Diego who said, you know, since Proposition 13, one of the things it did was it took budgeting power away from the localities and gave it to Sacramento, and that's been the cause of a lot of mischief. It's meant that we here in San Diego haven't been able to get the money to fix our street lights and pave our roads, because every time we want to do that, we discover that the money that our property taxpayers are sending to Sacramento is being used to close the state budget deficit. All of the maneuvering that followed Prop 13, the swaps,
the backfills and all that, these are all signs that there was something fundamentally wrong with that initiative and that legislation, and we have never, ever come to grips with it. And the longer our political leaders talk about how it's the third rail of California politics, the voters won't stand for altering it, we can't touch it, the deeper that misconception, as I think it is, gets instilled in the electorate, and the harder it is to do what we have to do. I mean, even the idea of a split roll of assessing commercial industrial properties in a different way from residential properties seems to be untouchable. It seems to me to be one of the most sensible things we can do to help close the budget gap and redress the imbalance of how commercial and industrial taxpayers fund the budget compared to residential taxpayers. Why aren't we talking about this more seriously? I think anyone in politics understands they are working for the electorate, and the electorate sets the ground rules. Now, that doesn't mean you can't go back to the electorate and say, revisit this initiative that you passed 30 years ago. And I think parts of that might be open for revision, like the Prop 13 reduced the property tax by 2/3. So 2/3 of the money was eliminated. Bills and people's property taxes reflect that. They went down. The other third went from local government to Sacramento. So if you want to talk about returning that third back to local government, I think that has some merit. If you want to talk about increasing the property tax, particularly for residential homes, I just think no politician is going to get too close to that. But I do think there is a tax which could be expanded. And I know the governor's and Karen Bass's committee on revenue is looking at the sales tax, which could be lowered. The sales tax was put in place when we had an industrial society, and the bulk of economic activity was manufacturing. Now the bulk is services. The sales tax would be lowered. The state percentage of, say, LA County sales tax is about 5 cents. You lower that to 3, and then you expand that to law firms, accounting firms, car repair, haircuts. Services would be covered by the sales tax. That's a very stable tax, and that could generate over time additional revenue. I think the public would be open to that kind of discussion. In fact, that's the kind of structural reform that you can have without touching the property tax the governor is talking about, where you will make the sales tax a much more stable tax, and you'll lower the, I think we're at the tipping point, where LA County, after this tax increase, is going to be almost 10% 10% of the sales tax. As far as the comment that Mike made before I got here on whether Governor Schwarzenegger could have led a change on Proposition 13 particularly, I don't think that would have happened. I just don't believe that would have happened. You look at the polls today, 70% of the people want to keep that protection. Where Governor Schwarzenegger, I think, missed the boat, where he could have used his great following after the election, is if he had followed through with blowing up the boxes, his term. The California Performance Review, which we served on, Jim and I, was an opportunity, I think, to reorganize government. And a lot of time was put into that, a lot of effort, and clearly what happened is we saw all the turf wars. Everybody's standing up and saying, well, you don't want to take away my commission's important. But I believe people would have followed the governor at that point, and he backed away, and I think that's where he missed a golden opportunity. I think one of the questions here is this a financial crisis? Do we need to restructure the tax system, which we've been talking about? Is it a political problem in terms of reorganizing redistricting, term limit reform, open primaries? Or is it a problem of specific lack of leadership? We've mentioned Governor Schwarzenegger and others who have been running the state. Or is it some combination of all three? I think it's a philosophical dispute. When I got elected, I took the view that I would do the best I could within the resources that the economy provided us. And as Jim correctly said, the first couple of years money was pouring in the transit. Nonetheless, some members of my party wanted to increase taxes further. I said I was not going to have anything to do with it. We have a record surplus as it is now. What do we need more taxes for? So, but my general view was, whatever the economy provided, we would do the best we could, meaning we can't solve every problem on earth.
And we have to have priorities. What is the most important thing? I always felt education was the most important thing, and for the first governor to put it in accountability, and now we have a high school exit exam and merit scholarships and a whole bunch of other things I'm proud of. But I made choices, and I tried to communicate to people that we were making choices. That is the heart of the dispute. Some people think if there's a problem, we should fix it. Ideally, that's true. But you work in a world of limits. We have limited resources, and the public is only going to tolerate so many times going back to them, asking them for more money. But I think the public perception is that when things are good, when the economy is thriving, the attitude in Sacramento seems to be let the good times roll, without any thought given to the long-range view. That's right. That's why there has to be a rainy day fund and a spending cap. And while my reading of these two measures is they're not perfect, they probably get 80% of where I'd like to see the state go. The voters will have a chance on May 19th to enact those two measures, and that will help stabilize the system and get off this what I call feast or famine budgeting. Spending cap, rainy day fund. Right. So you can spend so much money every year. It's a combination of the average over the previous 10 years. You take the 10-year rolling average increase in revenue, and you can spend no more than that in any given year. Any revenue that comes in above that spills over into a rainy day fund. Okay. You asked the question, do we have a political problem or a fiscal problem? You have two. The political problem is everybody overspends. No matter how much revenue you have, everybody overspends. The other problem is because we've overspent and now we have a fiscal problem, the problem is geometrically greater. So you have to deal with it in the short term and you have to deal with it in the long term. But no matter how high you take the tax rates up, unless you have an ability to cap people's ability to spend, everyone overspends. Everyone in government overspends. In short, the Constitution has to preclude Republicans and Democrats from overspending and say to the people lobbying them, you have a wonderful program, but the Constitution won't let me fund it. And there's a point where with the taxes, where it becomes counterproductive to continue to raise them, because there are reactions. We talked about human nature here. There is a human nature reaction to the taxes getting to a certain point. Will someone purchase? Will someone make that big purchase or not? Taxes will affect that. Taxes will affect business decisions. You want to split the property tax roll and make it more expensive to do business in California. Some businesses may say, well, let me build my next plant over the border. So those things all come into play. And I think the first step is, I agree with Governor Davis, the first step is getting that rainy day fund spending limit in place to try to put some controls on the ups and downs. So the first year, Governor, when you were in, and all of a sudden all the taxes went through the roof. Right. Under this plan, if this plan were in place, they couldn't have spent all of that. Right. They could have spent, put it into a reserve, or they could have used it for one-time purposes. Paying down debt, good thing to do. They could have even given a rebate back to taxpayers. That's what this plan will allow them to do. Sure. When Pete Wilson left office, the general fund budget was $57 billion. The second budget that Governor Davis signed into law was $78 billion. That's a 34% increase in spending over 2 years. And by the way, we had the money because the NASDAQ and the Dow had jumped up. And by fifth budget, we're still in the 70s. Yeah, absolutely. But my point is, when you look across the rest of the country, we had increased spending 34%. The closest state to us was Massachusetts. They had only increased spending 19%. And because of the progressivity of our tax rates, and because markets move up and down the way they do, we get these huge spikes in revenue, and we get these huge declines in revenue. So you have to find a way of evening them out. But yet, despite what you're characterizing as the overspending, it doesn't seem that California has gotten much for the spending. I mean, you look at the infrastructure in the state, it's in pathetic condition. Many of the schools statewide are not doing well. I don't disagree with you. And by the way, voters are very, very clear. When voters think they're getting bang for their buck, when they are happy with what government is spending their resources on, they have shown time and time again a willingness to vote to raise their own taxes. It's when they don't think their tax dollars are being spent efficiently and effectively that they react, in some cases horribly, to tax increases. I don't think we're getting our bang for our buck in California. And where's the money going? All this overspending. We want to improve schools.
So we say we want to encourage better people to join the teaching force, so we're going to give huge pay raises to teachers. Well, we haven't gotten rid of any teacher. We've simply taken those who are there who we don't think are good enough and given them raises. It's one of the reasons a lot of the Democrats in the legislature now are much more willing to cut education funding, because they don't see production in the schools. They just see a bunch of teachers getting higher pay raises. The spirit of, I keep coming back to Michael's, one of his initial premises is that we don't have candor. We're not talking about choices that need to be made. Yeah. When I became governor, I increased teacher salaries so that a starting teacher who has to have a college degree got $35,000. Now, in the dot-com economy of 2000, $35,000 is not an overwhelming salary. Not at all. And in society, you get what you pay for. Now, a lot of times, people are very dedicated. They spend their own money, in addition to what they're paid, to help improve the educational opportunities for their children. And children are blessed to have a teacher like that. And sometimes the teacher is not as well motivated. But, if you start paying people $50,000, $75,000 and treat them like professionals, hold them to higher standards, expect more of them, you'll see a result in the performance of the students. Well, and let's just to draw a line from that, and once again to get back to this question of how do we calculate the tax on the citizens of California. I've had, my two children have gone through an entire K through 12 course. That's two of them in this state in the public schools, and I can tell you that maybe my income tax has been capped, but the cost of sending the kids to the public school and getting them the programs that make for a well-rounded high school graduate has gone sky high. The reason that every parent is constantly being dunned for extra money and contributions for sports, music, art, to pay for an extra teacher on the faculty. This is a cost. This is a cost that the middle class pays and the working class pays, because those are the taxpayers who are in the public school system. So, so when you say, well, gee, the wealthy can't support a higher tax rate, well, instead what's happened is that the wealthier citizens of this state, we're supposed to be concerned about how much they're paying, but we never seem to hear about how much more the middle class and the working class are paying for services that we all understand are necessary parts of public education. We're paying that, at the point of service, and let's calculate that, put all those numbers together, and then look at what the tax load is on the entire spectrum of taxpayers in the state, and I think you would find that it is not true that 1% of the taxpayers is paying that much, because it's being spread. They're not paying, they're instead shoving the cost down, all the way down to the least well-heeled people. The hidden costs. Yeah, but I want to be real clear. They're not so hidden. I want to be real clear. I don't want you to put words in my mouth. I didn't say the wealthy can't shoulder the burden they have. My point is you have to recognize human nature. The wealthy are leaving the state. Bill Foley took Fidelity National Financial out of California. Tiger Woods grew up in this state. What did Tiger Woods do right before he turned pro and signed a $40 million contract with Nike? He left California. Where did he go? To Florida, because there's no income tax. Venus and Serena Williams grew up in Compton. They don't live in California today. Why? Because 9.3 at the time, it's now 10.3, 10.3% of $1 million is a lot of money. It's not that if you built a wall around California and you told the rich you can't leave, that would be one thing. But we have people who move. Human behavior is exactly what it is. In 1991, Pete Wilson proposed and the legislature enacted a bunker fuel tax. Doubled the bunker fuel tax. Now, I was in the legislature, didn't vote for it, didn't know what bunker fuel was. What is a bunker fuel? Bunker fuel is what ships use. You know what, these big tankers, I learned something. They can go around the world twice without refueling. We doubled the tax on bunker fuel. You know what happened? We ended up with less revenue than we had before. In fact, we ended up with no revenue because these ships, the captains and the ship owners changed their behavior. They refueled in Oregon and Washington, and they refueled in Ensenada. And the legislature, however well-meaning, thought they could double the tax and the money would double, and they didn't. And my point is, as long as you have 25% of your general fund reliant solely on the income tax of the top 1%,
You should not be surprised when that 1% decides to leave because they can save $100, $200, $300, $400,000 a year. Okay, and they are leaving. But does that, in a sense, does the flip side of that verify what Michael is saying, which is we're overly reliant on the income tax, and hence it's much higher than it should be because we're not getting value from property taxes like other states are. Well, I mean, that was also in defense of Prop 13. First of all, it is factually correct that at 1% our property tax is lower than a lot of other states. It is also factually correct that house prices in California are significantly higher than in most other states. So you can't isolate one variable, say 1%, and then without looking at the bigger picture. The other point that tends to get lost... But how many other states have Prop 13? Well, Massachusetts has a variation of it, and a lot of states have had, after the Prop 13 revolt in 1978, a lot of legislators who didn't want to face an initiative made some property tax changes, but of course, as a statute, they can make changes themselves. Prop 13, property taxes are about the middle. They're not we're not the bottom of property tax collection. We're about the middle of all of the states. I don't know if this is an opportunity for me, but if there's another issue I think we haven't talked about that should be on the table, and that is those folks who lobby the legislature, who have great influence, particularly corporations on one side, but the public employee unions, which we haven't talked about. And the controller just issued a report, I think it was yesterday or may even be coming out this morning, on the fact that we have $48 billion in potential debt for health care and retirement costs for public employee unions. So the ability of certain interests to affect the laws in the legislature add to the burden that we're discussing here today. Well, Governor, I want to. I'm sorry. I want to interject just one thing to beat the dead horse of the income tax. I always go back to a line that was written by Herb Stein, who's nobody would mistake for a Democrat. He was an economist who was head of Nixon's Council of Economic Advisors, and he wrote during a discussion of his era, and he's no longer with us, about what is the proper level of progressivity in an income tax system. He said he didn't know what the proper top marginal rate was in an income tax, but what he did know was that whatever it is, the people who pay that top marginal rate always think it's too high. Now, the point I'm making is that we can talk about Venus and Serena Williams, we can talk about Tiger Woods. We have an income tax in the state. There is no way we're going to keep people like that from declaring their home state to be a state that doesn't have an income tax, like Florida. We can't operate that way. We can't use these people as examples. The reason that companies come to California is not simply because they look at it and say, where are we going to pay the highest tax? They look at it and they say, number one, where's the biggest market? That's California. They say, where am I going to get the most educated workforce? It used to be California, and you know, to go back to an old issue here. UC, Cal State University, was the glory of the state. It still is, but it is really on the edge. That's the sort of things, those are the services, and those are the virtues that bring businesses to a state like California. They're not, a company leader, a CEO who makes a calculation based only on the marginal tax rate, the income tax, is not doing his company any favors, and he's not doing his company or shareholders. I want to go around because we're down to the last couple minutes, and I want to have each one of you tell me what you think the most important steps are to be taken that could solve this problem, the long-term problem that we're facing here in California. Briefly. Joel, we'll start with you. Okay, 3 quick steps. Make the business climate more friendly. Get the spending cap in place. I think at least those 2 measures will be very important. And I would also think a restructuring of the tax system, protecting Proposition 13, would be valuable as well. Well, 1, you have to cap spending. 2, you have to look at the tax structure and recognize that it doesn't work as effectively as it could. But looking at the tax structure is not a solution. Tell me what needs to be changed. You have to find a way of
of spreading the burden. I haven't looked in great detail at what Governor Davis proposed, but we have a tax structure that is predicated on models that no longer exist. And you have to look at the regulatory burden in the state. The fact of the matter is you can't have employees without employers. And, you know, with all due respect, Michael, employers aren't coming to the state. They're fleeing the state. And there's a whole series of reasons. Taxes are one component part of it. Lack of infrastructure is another component part of it. Liability reform, lack of liability reform is another part of it. California, I think California is on the precipice. You know, when I was a kid, Detroit was one of the richest cities in America. It is not today because they made some very, very bad decisions. And what I do know is, whether you're a Republican or a Democrat, a conservative or a liberal, if you are rational, you know that capital is amoral. It flows wherever it can get the greatest return on investment. We got to move on. I'm sorry, Governor. Yeah, well, some of the things have already been covered, but in a structural sense, we do need to have a spending cap to curb the impulses of both parties to overspend. We do need to have a rainy day fund to help even out the peaks and valleys. I believe we need to have an open primary, greater participation, more debate, and I think a more candid discussion with the voters about the challenges before California. I also think we need to reduce the vote to pass a budget to the supermajority rule. To about 55%. That's a supermajority, but an attainable majority. Right. I wouldn't change the vote to increase taxes. I think 2/3 should be left. But 4 out of 5 budgets don't increase taxes. Finally, and most importantly, look at what we do well. People in this state want to start their own business. They want to invent something new. I used to say America does 2 things well, innovation and finance. Now I say we do 1 thing well, innovation. And we do it best in California. And we do it through our university systems. That is the crown jewel of California, to keep research, innovation, new products, new medical discoveries. We need to become the leader, remain the leader, and provide American leadership and innovation. Michael, I'm sorry to cut you short, but briefly, what's that? Well, I agree. We need to eliminate the supermajority in the budget process. We need to eliminate ballot box budgeting, particularly at elections other than the general election. And we need to restructure the tax system with Proposition 13 not immune to it, but front and center, right on the middle of the table. Thank you all very much. I appreciate it. It's a great discussion. Not sure that we fixed anything, but we've had some really good discussion and good ideas. And certainly thank all of you at home. We appreciate your watching. Thanks for being with us. From everyone here at LA City View, so long. Until next time. Is earthquake country. All in this together. LA City View Channel 35. Your city, your channel.
of the Los Angeles community here this morning for a meeting of the Los Angeles City Council for June 5th, 2009. While it is a gray day outside, the city celebrates a 25-point victory by the Los Angeles Lakers yesterday. Ayuntamiento de And we hope that Estamos good luck celebrando continues and that good play continues as 5 well. puntos de los I want to thank the members of the public that are with us, as well as our viewers on Channel 35. Channel 35 broadcasts each council meeting live during each of our Tuesday, Wednesday, and Friday meetings, and also rebroadcasts us in the evenings. We're also available on the internet through lacity.org for live streaming webcasts and past archived footage of former council meetings. And I want to thank those council members that are here pursuant to City Council rules on time. Council members Cardenas, Gould, Parks, Reyes, and Zine. We are going to be at a bare quorum today. Ms. Hahn is excused, Ms. Perry is excused, and Mr. Smith is excused, as well as Mr. Weiss. Mr. Rizar was expected but is not able to come in this morning, so we are going to be at a bare quorum, and we are going to depend on all members being here. That means we're waiting for Council Members Alarcon, Council Member Labange, Council Member Rosendahl, Council Member Wesson to join us. In the meantime, each Friday we have special presentations for members from the community and notable days and occasions, heroes from our midst, as well as notables who are here. And this is no different. We have some very special presentations from council members. So while we're waiting quorum, we will begin those presentations. I want to begin first by recognizing the council member whose district the Van Nuys City Hall sits in. Council member from the 6th District, Mr. Tony Cardenas. El Ayuntamiento de Van Nuys, el ahora concejal Cárdenas. I'm waiting for my Japanese garden entourage to come forward. Al grupo de jardines. Que pasen. Mr. Cardenas, you seem to be the only person without a robe on. No, they're not robes, they're happy coats. Would you like a happy coat? There's a difference. Sacos felices. Some are red and Unos some are son rojos blue. y unos son azules. Don't feel bad, I didn't know that No siente until mal, yo sabía eso recently. hasta ahora. But they certainly are happy people. Pero sí son personas felices con su Good morning. abrigo feliz le llaman. We take great pleasure in congratulating the Japanese Gardens on its 25th anniversary, which is June 13, 2009, which will kick off a year-long celebration at the Sepulveda Basin. The Japanese Garden has been ranked number 12 out of 300 public Japanese gardens in the Western Hemisphere, requiring dedication by many, including the Japanese Garden Citizens Advisory Board and over 78 garden docents and volunteers, like many of them who are here today. Japanese garden docents and volunteers donate their time to conduct tours of the of the garden, educate the public about wastewater reclamation and reuse, as well as support the cultural events at the garden, valuing an estimated $1.7 million per year. The Japanese garden is open 6 days a week. It tries to accommodate rentals for weddings, photography, and other activities on Fridays and Saturdays, booking up to a year in advance. During the past 24 years, the Japanese Garden and the Tillman facility have also accommodated 647 filming activities for major motion picture and student films, including the Tillman Administration Building, as Star Trek Academy for the next generation series. In the late 1960s, when the Bureau of Engineering was looking at the Sacramento Valley expanding and the need for wastewater conveyance and treatment, Donald Tillman, a city engineer, decided to build an upstream treatment plant to remove the water and have it available for reuse at the Sepulveda Basin. The land was under the Army Corps of Engineers jurisdiction. Donald Tillman met with Recreation and Parks, who held most of the lease agreements for the Sepulveda Basin and the Corps, to provide a buffer separation from Woodley Park and to create a concept for the project that would be high-end architecture suitable for public visitation, viewing and y alta arquitectura para visitas públicas, recreación y educación. Y también para profesor tomó una clase de UCLA en diseño de jardín japonés. El doctor Tillman decidió que lo que quería recreación y parque y la atracción de que el público fuera ese lugar para educarlo, un reclamo de agua podría llevarse a cabo si se construyó un jardín japonés con un lago grande que utilizaba el agua reclamada de la planta. Por lo tanto, 8 acres del proyecto fueron apartados para el desarrollo del jardín japonés y el estacionamiento
de los visitantes. Also, I'd like to También add that the Japanese gustaría garden was agregar que el jardín dedicated japonés along with fue the dedicado Donald junto Tillman Water Reclamation Plant con el on Donald June Tillman Water 14, Reclamation Park el 14 de junio de 1984 a final del periodo de un año y medio. Ahora me gustaría pedirle al que el Consejo Municipal nos acompañe al jardín japonés celebrando el 25 aniversario del jardín japonés. Me gustaría entregarle el micrófono a Arthur H. Hersberg, presidente del comité de asesores de la alcaldía para el jardín japonés. Gracias. Good morning, everybody. Buenos días a I really have very little todos. to Yo say. tengo muy poco que decir. My friend Tony did Mi it. amigo Tony But I do want lo to do dijo, some pero introductions quería hacer for you. presentaciones. First of all, Primero, please come over close by here. This is Tracy ella es Minnick, Tracy who is the Minnick, Chief es Operating la Officer of the Department of directora de Sanitation, operación, under whose aegis we principal operate. departamento de So she's my saneamiento. boss. All right? Y nosotros Also, trabajamos bajo ella y es mi Hiro, patrona. Hiro Neto is Hiro the General Neto Manager es el of the gerente Tillman general Water Reclamation Plant. de la This is planta another one of my de bosses. reciclaje. I Tillman es also otro de mis would like to patrones. Me gustaría introduce presentarles Pamela Bodie. a Pamela Bowley. Pamela, these beautiful posters that estos you will posters find muy lindos at que usted each tendrán en location, cada frame posters, lugar. were Están en el marco, fueron diseñados por Pamela, who is the Los ella Angeles es City graphic artist. artista So they're quite spectacular. gráfica de la ciudad de Los Ángeles. Son muy bonitos. Just for your information, Para su the blue información, coats, estos well, abrigos I want to azules. introduce also our Bueno, me staff. gustaría preguntar también a nuestro personal. Yes, each council Cada member will find concejal one of these at va his or her a tener uno de estos desk here. marcos en su escritorio. I also would like to introduce También me gustaría briefly our presentar staff brevemente a nuestro who make the personal garden go. que We tell them hacen what que to este do, but they jardín make it go. All right, Jean Green, who is es our otra director of sea the bonita. Japanese garden. ¿Quién es el director del jardín japonés? Patrick Rigney, Patrick. right behind me, who Aquí está. is, who is our landscape Él es architect. nuestro arquitecto de jardines. Julius Eleanor, are you here? Julius. He does Julius. everything. Él He's es our office Él es technician nuestro who does técnico en la lots of oficina y different hace things. muchas cosas And diferentes. then the one y who really makes it go is realmente Betty hace que Etheridge, who's todo our office lleve a cabo. manager. Es Betty, You know what nuestra office managers are like. Now, gerente just de for your oficina. information, the Para su blue coats, información, los there are saquitos four of us azules, here, estamos are cuatro members aquí, of the mayor's son miembros advisory committee. del comité de The asesores red coats are our fantastic docents. de la alcaldía. Who, Los as the council member told abriguitos you, rojos son los tours que plus son los educate guías. over 6,000 of our young Llevan a cabo people tours every y year educan a más de 6,000 as to the jóvenes use a of través de los años water, en cuanto al uso reclaimed water, de agua and reciclada also y también as to the Japanese culture. sobre la cultura japonesa, que es muy importante para el jardín. Y we thank you all gracias a for todos honoring ustedes us. por We este appreciate honor. it. Apreciamos We get a great deal of joy su out of doing invitación this work. y nosotros disfrutamos mucho de desempeñar este trabajo y Again, thank you for muchas gracias por recognizing us. reconocernos. I have a feeling that some of you may Pienso not que have algunos de been to ustedes our quizás no han visitado nuestro I hope jardín, you will espero think que about it now. It is lo visiten, spectacular. es espectacular. Councilmember mentioned Concejal there's an mencionó organization que hay which una is called the organización Roth Journal llamada of Japanese Roth Journal Gardens in the of Western Japanese Gardens Hemisphere. en And as he mentioned, we're ranked out en el of oeste 300 y entre recognized 300 gardens in the jardines Western reconocidos Hemisphere. We are ranked en el oeste, number nosotros 12, somos el número 12, which is quite lo cual es spectacular. So you must all espectacular. get out to see Todos it. deben de And those of you that have veros, invited to our 25th visitar anniversary el celebration, jardín. Y también we put another invitation una on your desk invitación so para that la celebración you de won't 5 forget. años. We'll look forward to seeing you all Esperamos there. Again, thank you mirarlos a very much. todos con nosotros ese día. Gracias. Gracias. Gustaría que el señor Ito diga unas cuantas palabras y explique lo importante de esta planta. Muy buenos días, concejales. Giro Nero, gerente de la planta. Esta planta de reciclaje de agua de Tillman provee agua reciclada al Valle de San Fernando. Tiene la capacidad de 80 millones de galones al día. Millones.
Nuestra agua suministra como 27 millones de galones al día al río de Los Ángeles y también utilizamos mucha agua para propósitos de reciclaje, principalmente en los parques de San Fernando, como Balboa, el Departamento de Agua y Energía. Esperamos recibir más agua en el futuro para reciclarla y esperamos clientes si necesita su agua reciclada. Con mucho gusto hablamos con usted. Gracias. Es muy importante entender que somos una sociedad con un nivel de vida muy alto. Un amigo ingeniero mío me dijo que Mark Twain creo había dicho que el agua es para la vida, pero el saneamiento es para dignidad. Entonces, el Valle de San Fernando, con más de 1 millón de personas de población, pero es muy importante entender y apreciar que no solamente están haciendo un increíble trabajo como ingenieros limpiando nuestros residuos, pero también al mismo tiempo nos han proporcionado uno de los jardines más hermosos en todo lado del oeste. Es algo que no que los Estados Unidos, no todo el oeste del mundo. De parte de la ciudad de Los Ángeles, nosotros no hemos permitido que mantengan este jardín a las expectativas que esas personas saben que podemos mantener por el presupuesto del Consejo Municipal y del alcalde de Los Ángeles, no por las personas que están atrás de mí. Mi punto es que realmente creo que probablemente vamos a ser podríamos conocer el jardín número 3 o número 4 en todos los sitios. Si hubiéramos dado los recursos adecuados, se les permitido que contrataran al equipo de código de jardinería, etc. Esas son las complicaciones que han ocurrido en los últimos años y me gustaría dar gracias a todos ustedes por su dedicación y su paciencia, aunque las políticas y la financiación de la ciudad han sido un poquito difíciles, pero también quiero dar gracias por su paciencia y quiero decirle a las personas de Los Ángeles que si esto es el número 12, podría ser mucho mejor si hiciéramos lo correcto, no los que están ahí, nosotros los políticos y los que estamos administrando los departamentos. Gracias. Muchas gracias, señor Cárdenas. Ahora toma el listo. Señor presidente, se presente bien. Primera orden del día, aprobación de las actas. La señora Cruz y el señor Lavancho secunda sin oposición. Esas actas serán aprobadas. El siguiente orden del día, resoluciones para aprobación. El señor Parks y el señor Weiss no secunda sin oposición. Esas resoluciones van a ser aprobadas también. A la agenda, por favor. A la agenda regular, asunto. El presupuesto firmado por el alcalde el martes no requiere ninguna acción. El siguiente asunto. Asuntos para audiencia pública y tarjetas por este asunto, mientras llamado especial. Asuntos 3 a 13. Son asuntos que de audiencias públicas. Asunto 11. Se pidió aplazar ese asunto al 9 de julio. No hay oposición. Entonces 4 más llamado especial. ¿Y algún otro especial, colegas? 10 para Cárdenas. Si no hay ningún otro, entonces habrá ese voto en el resto de los asuntos. Cierre ese voto y tabula ese conteo. 11 a favor. Entonces han sido aprobados, con la excepción de 3, que será considerado la semana entrante como la segunda lectura. Asunto 14 a 22 son asuntos que no tienen audiencias públicas, requieren 10 votos para consideración. Y el asunto 21 se ha pedido aplazar ese asunto hasta el 19 de junio. ¿Hay una posición de aplazar 21 al 19? No, entonces se llevará a cabo. Tenemos tarjeta del público. Se presenta tarjeta en la 16, 19 y 22. Asuntos en llamados especiales, ya que hay tarjeta del público, se abre y se cierran las audiencias públicas, no desea llamar ningún otro especial. Entonces prepárese el voto en el resto y tabula ese conteo. 11 a favor. Estos asuntos han sido aprobados. Ahora toma lista para la reunión especial. Asuntos 23 y 24 asuntos que no tienen audiencias públicas. Hay tarjeta en el asunto 23, se llama especial asunto 24, hay tarjeta, entonces se abre a decir la audiencia pública y se llama el asunto 24 especial. No, entonces parece el voto en la 24 y establece conteo.
11 a favor. Estos asuntos han sido aprobados. Ahora tomamos un receso de la reunión especial, ahora regresamos a la reunión regular. Asunto 4, el señor Cruz saldrá por precaución sobre el asunto para la elección especial en el Distrito 2. Ahora, 10 miembros, tenemos por favor prepararse el voto sobre el asunto 4 y tabule ese conteo. 10 a favor. El asunto ha sido enviado al alcalde sin oposición. No hay oposición, entonces habrá ese voto de suspender las reglas para enviar ese al alcalde inmediatamente, señora Crow. Un momento. Abra ese voto. 3 a voto. Y tabule ese conteo. 10 a favor. Las reglas son suspendidas para enviar ese al alcalde inmediatamente. Ahora pido que se sea enviado al alcalde inmediatamente. Ahora regresaremos a la presentación. Será reconocer a la concejala del Distrito 2, la concejala Wendy Crow, para la siguiente presentación. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Esta es una presentación muy especial que tengo la oportunidad de darle a Maury aquí en Venice. Él es el miembro. Desde 1946 esta organización se cambió a California en el 46. Yo también decía Maury. Él tiene su propia tienda de ropa Jason's aquí en Venice desde el 67 hasta 1992. Después él se jubiló y ingresó a un capítulo, una organización no lucrativa, y para la cual ella actualmente organiza donaciones a escuelas, albergues de personas indigentes y organizaciones de la comunidad. Él ayudó mucho para recibir la subvención del Departamento de Desarrollo de Viviendas y también consiguió financiación para desarrollar viviendas para personas de tercera edad de escasos recursos en 1995 y iba a ser presidente del capítulo A en San Fernando de Bernie Braith en 1997. Actualmente él es el vicepresidente principal, miembro de la mesa directiva de los apartamentos de Golden Years en el distrito Señor La Panche, que proporciona estas viviendas de recursos. Él organiza tours para las personas de tercera edad, museos, picnics, diferentes programas y entretenimiento. Él también ha sido una gran parte de mi éxito en la feria y dona muchos alimentos y profesiones. Él es una de las personas que siento que es parte de mi familia lejana. Cada año vamos a celebrar Hanukkah y Navidad ahí en el Senior Center con mi esposo y mi hijo, bueno, antes de que él era mi esposo, y siempre nos da la bienvenida con un espacio importantemente. Maury se levanta por la mañana, consigue bagels para traer a los eventos y puede organizar un grupo de personas con las personas de la tercera edad que son un poco ruidosas, ¿verdad? Ellos se ríen, pero sí saben que es lo que está tiene un gran corazón y es un gran valor para la ciudad de Los Ángeles, siguiendo quería que una oportunidad pasara sin aprovechar la oportunidad de reconocer a Maury y a su linda esposa Bonnie, que se encuentra aquí también, y tenía que todo el Consejo Municipal y alcalde, la Fiscalía Municipal y Contralora que firmaran esto, para dar las gracias por sus años de dedicación y de servicio a esta comunidad, no solamente en mi distrito, en el distrito de Tom LaBanche y de Tennessee. Maury ha participado en sus distritos para ayudar a esta ciudad que sea en el mejor lugar. Entonces es un gran honor para mí, placer, esta proclamación. Maury Weischer, él es una joya aquí en la ciudad de Los Ángeles. Un aplauso por su servicio.
Gracias a todos. No sé qué decir, pues muchas de las cosas que la concejala Wendy Grohl acabó de decir es parte de mi aceptación. Entonces voy a hacerlo. Que las gracias a la concejala Wendy Grohl por presentar este conocimiento. Esta proclamación va a ser colocado en exhibición el showcase el lobby de los apartamentos de Golden Years, donde todos los recientes miembros de nuestra organización pueden disfrutar. Antes estaba ubicada en Tarzana, ahora estamos ubicados en North Hollywood. Repitiendo muchas cosas que Wendy acabó de decir. Soy presidente por los últimos 12 años. Poder conseguir una subvención de la clase HUD para construir estos apartamentos 91 unidades. Escasos recursos para personas que no pueden pagar el alquiler completo. Pueden ahora vivir en unas ciudades muy bien construidas. El CRA donó dinero para los balcones. También recaudamos dinero para proveer un salón de recreación con cocina, los asadores, televisión, una mesa de billar y jardines. Esto era considerado nosotros consideramos que esta es la mejor manera de vida para los centros. Cuando yo tenía el privilegio de trabajar con Wendy Grohl y su personal y ayudar con sus proyectos exitosos, las ferias, eventos y otros. Hemos participado de otras formas que ayudan mucho a los sectores. Trabajar con la concejala Wendy Grohl y su personal ha hecho posible que sus organizaciones llevamos a las personas de esa edad. Obras de teatro, museos, picnics, juegos de béisbol, conciertos en Hollywood Bowl, eventos en toda la ciudad. La persona de tercera edad está muy agradecida a ella por sentir que ellos tengan mejor vida. Además, con el apoyo de ella, mi profesional que participó colecta mucho dinero de limpieza, ropa, productos de higiene, juegos, organizaciones religiosas, para personas, para los albergues de violencia doméstica. Wendy y yo hemos estado trabajando juntos por más de 5 años. Ella regularmente apoya y asiste a todos los eventos. Ella y su esposa desde nuestra fiesta de Navidad y Hanukkah anual en la comunidad. Y participa en la ceremonia y servimos comida ahí con el señor Sain. El señor Sain, concejal Sain, también ha ido con nosotros a servir comida también. Y otros concejales también. Vamos a extrañar a Wendy Grohl, pero yo sé que ella va a hacer un increíble trabajo como contralora de la ciudad de Los Ángeles. Muchos de nosotros sí le vamos a extrañar su sonrisa y todo el trabajo que le haga para nosotros. Por ejemplo, y el disfrutar las calles que no tienen baches. Ella definitivamente es la reina de los baches, reducción de delincuencia, envejecimiento de nuestra ciudad es sumamente apreciado. Puedo decir más, pero ya no tengo más tiempo para hablar. Es un honor recibir esta proclamación. Es un placer para mí continuar contribuyendo a la comunidad y responder a los cientos de personas cada mes que necesitan ropa, provisiones de bienes. Para responder a cientos de personas que necesitan ropa y artículos necesarios para la sobrevivencia diaria, impactando las vidas de las comunidades es mi meta. Muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones, señor. Gracias. Señora Cruz, secretaria, creo que hay otra presentación. Otra increíble presentación. Bill y Mary Jane Miller, pasen, y su familia.
Estoy muy feliz hoy por poder presentar a Bill y Mary Jane Miller. Están celebrando, ¿pueden creer esto? 65 años de matrimonio. 65 años de matrimonio. Bill y Mary Jane han sido miembros activos de nuestra comunidad por muchísimos años y han hecho contribuciones extraordinarias. Incluso su comunidad Bill se cambió a vivir a Los Ángeles, de Nebraska, en 1941 para tener una carrera en aerospace en Lockheed. Ese año Mary se cambió aquí en Montana. Ellos se conocieron en un baile de swing en Burbank. Se casaron en el 44. Bill pasó varios años en el militar y estaba en Kansas y Colorado. Después la pareja se cambió a la zona de Los Ángeles. En 1951 ellos se cambiaron de nuevo a su casa en Van Nuys, donde aún viven. Ellos crearon a 3 hijos, están aquí con nosotros. Todos se involucraron en el servicio público, uno con Pacific Gas y Electric, uno, claro, nuestra capitán Miller, aquí del Departamento de Policía de Los Ángeles, y Scott Miller, un capitán con el Departamento de Bomberos. Él es uno de nuestros héroes. Él fue balaceado durante el disturbio. Esperamos que iba a subir eso y está aquí de pie. Es un héroe verdadero que nos Bill trabajó 30 años en Hillcrest Motors, finance en el aire acondicionado. Mary Jane trabajó para Field Communications en North Hollywood, especializando en proveer educación de supresión de incendio al público. Ellos han contribuido a la comunidad participando en programas de Neighborhood Watch. Ellos tienen una historia muy linda en San Fernando, de vivir aquí, de crear a sus niños aquí, de sus nietos. Creo que 3 de los Millers de su familia viven en mi distrito, ¿verdad? Mi hijo y mi yerno, pero todos son personas extraordinarias que han contribuido. Realmente lo que pienso que es la fábrica de Los Ángeles y en el Valle de San Fernando, y 65 años de matrimonio. Wow, esto es increíble. Y usted no se ve mayor de 65 años, se ve muy, muy jovencita, pero felicitaciones por 65 años de matrimonio y a su linda familia que está aquí para apoyarnos. Un aplauso. Díganos cuál es el secreto mágico para los 65 años de matrimonio. Sencillo. Cuando ella dice, brinca, uno dice sí. Linda, ¿qué tan alto quiere que brinque? Yo todavía no sé qué estoy diciendo bien. He estado trabajando estos 45 años y no estoy segura. Todavía llámeme dentro de 10 años y quizás tendré la respuesta. Muchas gracias. Y como usted también tenemos a 2 capitanes, tienen hijos que son del Departamento de Policía y de Bomberos. Esta es una familia que da a la ciudad de Los Ángeles. Muchísimas gracias, señor presidente, por esta presentación y permitirme felicitarles a ustedes en sus 65 años de matrimonio y una familia extraordinaria. Gracias. Ms. Brule, are you doing your 3rd one as well? Okay. All right. We'll recognize ahora from the 7th council. Del distrito 7, concejal Richard Alarcón. Sure, just stand by your husband. You're the main One more. Last one. 1, 2, 3. Nice.
Señor presidente, envíe 9 al alcalde, por favor, inmediatamente. Señor Alarcón. Concejales, hoy quiero reconocer a la preparatoria de San Fernando por dos razones. La preparatoria de San Fernando creo que es la preparatoria más vieja del Valle San Fernando junto con Canoga Park. Y bien, y continúa proveyendo historias exitosas. Tenemos una jovencita muy especial aquí. Ahí es alguien que uno no quiere meterse en problemas con ella. Ella es la luchadora del año y fue nombrada así no por el Unify, pero por el periódico Daily News. Sabemos que ellos nunca están incorrectos y estamos muy orgullosos de Sarah Sainz por su increíble logro y a su entrenador González por entrenarles hasta este punto. Entonces, permítanme decir un poco lo que ella ha hecho. Sarah está aquí con su mamá y su hermano, Dana y Héctor, y su entrenador Fernando González. Ella está terminando su grado 11. Ella ha ganado fama por su deporte. En abril, Daily News, el periódico, la asignó ella como la mujer luchadora del año y por buena razón. Sara es un miembro del equipo de luchadores de Valle San Fernando por 3 años que ha estado en la escuela contribuyendo a 3 equipos de campeonas. Ella ha luchado a nivel de varsity. Y este es un campeonato, obviamente, cada año que ha estado luchando en la escuela. Durante sus competencias, ella le ha ganado contra sus oponentes, que en gran parte son niños. En abril, Sara ganó los 132 libras del torneo, la sección del sur, en 44 segundos. Eso es más breve de cualquier presentación que se dio con este consejo. Ella también ganó el torneo de Thousand Oaks en 138 libras. También ha ganado 2 campeonatos estatales para su nivel de grupo de edad en el campeonato de California. Ya terminó su temporada con 18-5. Interés de Sarah de luchar primero fue iniciado por su papá a la edad de 6, cuando ella empezó a luchar en el Boys and Girls Club. También, después de su hermana mayor, Raymond Sainz, ella decidió seguir sus pasos. Él actualmente está en el 12 grado y también el luchador para el Valle de San Fernando. Sarah le dijo al periódico de Valle de San Fernando que la lucha no solamente le ayudaban muchas cualidades, pero con confianza en sí misma y dedicación. Ella también se capacita con otro capacitador, con Chad, y se entrena con su amigo, con su hermano. Sarah está considerando llegar a ser una maestra de primaria y le gustaría asistir a Cal State Northridge. That's actually in my notes. Go Matador. Go Matador está como tienen que decir. Yo me gradué de Northridge. Or UCLA, either school. O UCLA, cualquier escuela se segura que le dará una increíble experiencia para explorar con su talento atlético y sus deseos educativos. Obviamente ella ha demostrado su fuerza y su dedicación. Una mujerita muy talentosa. Éxito en cualquier ramo atlético, no obstante si es un rol tradicional o no, requiere todas las mismas cosas que éxito en el mundo académico requieren. Estoy seguro que ella tendrá logros iguales. Entonces, esa es una foto de ella en el periódico de San Fernando, donde estoy segura que ella tiene muchos fanáticos apoyándola, pero básicamente quería presentarle este reconocimiento del Consejo Municipal a Sarah Sainz, luchadora del año, por sus increíbles logros, sabiendo que el año entrante ella va a ser siendo mucho mejor, al menos igual de éxito. Le deseamos un éxito continuo. Felicitaciones, Sarah.
Thank you for honoring me today. Gracias por este honor el día de hoy. That's the best speech I guarantee that the council will have. You know, we can't recognize the athlete. No podemos reconocer al atleta sin reconocer al entrenador. Fernando González ha dedicado su vida a ayudar a los jóvenes para que entiendan cómo utilizar sus talentos físicos, pero realmente porque él es un educador y queremos presentarle esto a él, al entrenador Fernando González, por crear otro campeón. Yo sé que tendrá muchos más en el futuro. De parte de la Preparatoria de San Fernando, nuestro director, personal de atlético, el equipo de la Preparatoria de San Fernando, gracias por considerar a Sara y a la preparatoria con mi nombre representando la preparatoria. Gracias. Cárdenas, que es un tigre, él mismo le gustaría hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Es muy bonito ver la diversidad del equipo de luchadores, un poco más de lo que se veía en el pasado. En la campo de mis hermanos también eran luchadores, pero créeme, nunca hubieran admitido que una mujer les había ganado. Me siento mal por estos muchachos que tuvieron que competir contigo y les ganaste 7 de 10, pero por ser mis hermanos míos llegaban a la casa y usaban sus movimientos conmigo y era muy difícil. Yo recuerdo comían solamente una latita de tuna porque tenían que lograr cierto peso. Es un deporte muy increíble, enseña mucha disciplina y le enseña a usted cómo ser muy serio acerca de algo. Felicitaciones, obviamente usted toma esto muy seriamente, es muy original gracias de parte de todas las personas, especialmente mujeres, por seguir haciendo esto, porque estoy segura que no es siempre divertido y sé que ciertos hombres tontos le hicieron comentarios a usted en vez de ser intimidada, hizo que le inspiró para ser mejor luchadora, ¿verdad? Y causar daño, ¿verdad? Felicitaciones y muy bien merecido continuar con su buen trabajo. Y hay muchas cosas jovencitas que usted va a poder hacer. Es sobrevivir porque usted hizo algo tan original y tan especial. Tony Sarah dijo que ninguno de los muchachos que él tenía como en un rango, no dijo nada negativo. Deseo al señor Alarcón por una segunda presentación. En el Laboratorio de San Fernando vamos a reconocer el lado de academia. Ahora con una presentación para un grupo de estudiantes que hicieron algo muy original. Es muy interesante. Aparentemente, obviamente, yo reconozco el talento atlético de San Fernando y quiero mencionar también que San Fernando tiene talento increíble con atletas como Anthony Davis y muchos otros que han logrado éxito, pero también del lado académico tenemos personas como congresista Barbara Lee, es la única congresista que estuvo en contra de la guerra de Irak. Me estoy muy curiosa que aunque ella representa a Oakland, ella salió de la preparatoria de San Fernando. Esos jovencitos han hecho algo muy interesante, casi un poco curioso, pero realmente demuestra su talento académico. Estoy hablando de el equipo de desafío de ciencia de Quick Science. No sé qué es Quick Science, pero al final de esta presentación tendré un mejor entendimiento. Recientemente ellos quedaron en segundo lugar en la región del sur de California. Por supuesto, consiste de 6 estudiantes del 12 grado, profesor nos preguntamos qué es el Quick Science, el desafío. Se fue creado a través de una asociación con el Instituto de Wrigley de UC para estudios ambientales y la compañía Quicksilver Incorporated. Eso ayuda y apoya para el interés de los estudiantes del océano. Entonces, ¿qué hizo el país? El Protocolo de San Fernando, el equipo trabajó en proyectos por 4 meses compitiendo
en equipos a través de dentro de como parte de su desafío crearon lecciones y dieron servicios comunitarios, crearon programas para reducir basura y presentaron una propuesta de investigación, una propuesta de investigación. Voy a desafiar a mis colegas para que adivinen de qué trata esto, pero la propuesta era impacto humano, densidad y efecto del sistema local de ecología. Esto lo aclara para todos nosotros, ¿verdad? No tengo idea qué significa eso, pero uno de ellos nos explicará esto, entonces prepárese. Diseñó un plan académico de cuarto grado que explica cómo el plástico afecta la ambiente marina y crearon una solución para un problema ambiental reduciendo basura en el plantel de la preparatoria de San Juan. También llevan a cabo los proyectos, distintos proyectos de servicios comunitarios, el Zoom Mobile para todos los estudiantes de décimo grado, Whittier Narrows Nature Assembly para la asamblea de reciclaje para los estudiantes de décimo grado, la noche de ciencia de la familia en Shakey's Pizza. Ellos crearon productos de limpieza proambiental. Están reemplazando bolsas de plástico. Ellos también apoyan reciclaje en las aulas y limpieza en las playas. Estos jóvenes han estado sumamente ocupados protegiendo nuestro mundo. Yo sé que ellos van a continuar haciéndolo. Porque el ambientalismo es una actividad, es una misión de por vida. ¿Qué ganaron? En segundo lugar, recibieron un viaje el fin de semana a la isla de Carolina del satélite Wrigley. Ahí, estos miembros del equipo de ciencias son increíbles ejemplos de lo que está bien en nuestras comunidades y con los jóvenes ellos se encargan de proyectos que directamente afectarán al medio ambiente, enseñan a otros y dan a la comunidad, tal como Sarah Sainz, la que recibió la antes, es también modelo y ejemplo. Y esos estudiantes de los grados son un modelo increíble también para sus estudiantes. Ahora me gustaría presentar esos certificados a los estudiantes y pedir a la asesora Kathleen Carney que se puede explicar a los estudiantes. Nos da las gracias a todos por su apoyo. Los estudiantes han demostrado mucha dedicación, mucho trabajo duro el primer semestre y segundo semestre de este año escolar. Ellos hicieron mucha investigación, mucho servicio a la comunidad y me siento muy orgulloso de ellos. Y señora Bauer también es la asesora del Club de Ciencia y los padres de familia nos apoyaron y realmente apreciamos todo lo que todos han hecho para ayudarnos en este camino. Gracias. Ahora, para esta explicación, tenemos a unos estudiantes, Melissa Serrano. Pero gracias al concejal Alarcón y al señor Estrada por su apoyo. Me gustaría dar las gracias a nuestras familias por toda su ayuda. Me gustaría ayudar a nuestra comunidad para que aprendan acerca de asuntos ambientales y enseñar a los estudiantes más jóvenes el reciclaje en el mar. Otras partes favoritas de esta actividad ha sido ir a la isla Catalina y aprender más acerca de la vida marina, del sistema ecológico. Si yo no puedo decir cetaceous, esa palabra, no tiene tampoco que decir el arco, pronunciarlo bien tampoco. Es un placer presentarles sus certificados. Blanca Villa. Blanca Villa. Cristian Chavero. Cristian Chavero. Luz Espinosa. Melissa Serrano. Yesenia Garcia. And of course the teacher, y la maestra, and we don't have one asesor, no tenemos uno para usted, pero el cheque está en el correo.
We want to say congratulations to San felicitar al prefectura de San Fernando y quiero decir que cuando yo miro el desempeño académico de los prefectores de mi distrito, es un gran desafío, claro. San Fernando, en el noreste de San Fernando es difícil, tenemos familias trabajadoras adolescentes trabajadores y hay mucho trabajo por hacer, pero estos jóvenes, jovencitas y su atleta estrella representan el talento verdadero. Si tuviéramos todos los recursos que pudiéramos invertir en educación, creo que todos los estudiantes pudieran lograr los mismos logros. Felicitaciones a estos estudiantes, no obstante los desafíos que ellos enfrentan, tal como otros estudiantes, ellos lograron muchos éxitos. Felicitaciones y adelante Tigers. Muchas gracias. La última presentación es del concejal Dennis Zine del distrito número 3. Dennis Philip Zine. Grab a chair. No, I get it. Yeah, you didn't jump over. It's an athletic test. I can take it all over. Thank you, Mr. President. I'm going to be joined by two fine members of the Los Dos Angeles miembros Fire del departamento Department. de bomberos me acompañan. Firefighter paramedic Michael Finger and Nathan Michael Finger y Nathan Holmes. Gentlemen, please come Mis forward. caballeros, por favor, acerquen. Pasen. Mark y Nathan. It was a quiet day in the city of Los Angeles. Es un día muy... You were working the day watch out of 88. Pues estaba un día, se está trabajando un día, llegó una llamada de un choque huida, un rescate en Sepulveda de la Aventura. Usted respondió, era un incidente de muchos vehículos y el hombre que estaba ahí era Michael Crooks. Michael fue el víctima, era la víctima de un choque de huida, delito mayor. Los paramédicos llegaron de la estación de bomberos 88. Michael's been with the fire department Michael ha 7.5 estado years. con el departamento de bomberos 7 años y medio. Nathan, Y Nathan 2 años y medio. Still a rookie? Usted todavía es un aprendiz, ¿verdad? Sí. Guys back there, Not to a first year. bunch of rookies back there. Hay muchos Okay. rookies. Two gentlemen went above and beyond the call of duty to assist Caballeros Mike hicieron Goldstein during the hit and run collision. Ese trabajo Mike durante Goldstein, este who I've known for choque, many years, he's a de choque wonderful y good huida. friend of Lo he mine, conocido many muchos people in años, the es un muy buen amigo mío. was involved in the hit and run accident Él involving estuvo 6 involucrado en vehicles ese choque y huida on porque the night of involucró 6 January vehículos. 26th at Balboa and Ventura Boulevard. Una noche en 6 vehicles 26 de involved 6 in the vehículos collision, plus estuvieron the car that involucrados en el caused the vehículo más accident. The cercano hit que and run pasó driver el was traveling between accidente. 60 and 100 miles per hour and was El que iba seen manejando fleeing ese the scene, vehículo banning his iba passenger and his vehicle. Mr. a tablecer entre 60 a 100 millas por hora. El señor fue seriamente lesionado con lesiones en la muñeca y la pierna. Y los paramédicos llegaron a ese lugar y trataron de darle morfina por vena. En el primer momento se le dio inyección intramuscular que redució el dolor. Estos dos caballeros del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles mantuvieron su brazo en la posición correcta por 3 horas. Primero en el lugar de la escena y luego en la sala de emergencia en el hospital de Encino. El señor Rosin comentó que no sabía lo que sus países habían hecho en el pasado, pero para él, no sabía cómo había podido sobrevivir el accidente sin ayuda y auxilio de parte de ellos. Nos gustaría reconocer a estos dos paramédicos bomberos que hacen esto, este rescate diariamente, y muy pocas veces el público lo reconoce. Pero cuando escuché la situación y cuando fui a visitar a Michael, cuando estaba en el hospital con muchos tubos en su cuerpo, él nos dijo esta historia y dijo, tenemos que invitar a esas personas, y él quería públicamente reconocerlos por sus actividades. Puede ver que usted ya está casi igual como estaba antes, ¿verdad? Se ve bien, Mike, gracias. El reconocimiento de actividades y por mejorar la comunidad les entregamos esta certificado de protección por esfuerzos ejemplares y logros que han sido un gran valor a la comunidad, a la ciudad de Los Ángeles, que han ayudado a pasar el común
la meta común de que los ciudadanos es el mejor lugar. Es que hay otros paramédicos y bomberos también hay estación de bomberos. Sí, acompáñenos. Su capitán y sus colegas de la estación de bomberos, ellos estaban ahí presentes, siendo las personas de la ciudad de Los Ángeles diariamente en esta situación en particular, ayudando a Michael Grosstein. Y muy rara vez tiene la ocasión de ver a la víctima después del incidente. Y finalmente usted no siempre sabe lo que ocurre con la víctima en este caso en particular. Obviamente, señor Mike, mi buen amigo, está aquí de pie y muy bien. Felicitaciones a ambos. Michael, yo sé que usted quiere decir varias cosas de parte de la comunidad. Nosotros no reconocemos frecuentemente a los que responden primero a lugares de incidentes. Muchas veces no apreciamos el hecho de que van a estar ahí para ayudarnos. ¿Sí? Y sí lo están. Creo que necesitamos reconocer a las personas que responden primero a las escenas de accidentes, lugares de accidentes. Estas personas, cuando hay un incendio, esperamos que estén ahí para apagar el incendio. Cuando estamos en paramédicos, esperamos que lleguen a nuestra casa cuando llegamos al 911. Cuando lo necesitamos, nosotros pensamos que solamente es el trabajo de ellos. Y estos dos jóvenes, voy a decir que la tengo, ellos no tenían que relevar el dolor que yo sentía, un gran dolor porque la mitad del brazo estaba deslocado de mi codo y no tenían que detener mi brazo, pudieron haberme dejado ir y regresar a la estación de 88, pero no fue así. Lo único que puedo decirles es no muy frecuentemente seres humanos ayudan a otro ser humano. Cuando no hay nada para ellos, solamente lo hacen porque tienen criterio, son considerados con mucha comisión. Gracias, que las gracias personalmente lo he hecho antes. Públicamente ustedes son increíbles, sus compañeros de trabajo igual, y no pasan suficiente tiempo dejándoles saber el increíble trabajo que ellos desempeñan. Pero aquí quiere agregar sus buenos deseos también. Gracias, señor Stein, por reconocer a estos increíbles bomberos. Yo miré al señor Grosstein y hablé con él. Ya después de este incidente, cuando se estaba recuperando, y él habló altamente de su respuesta, como ustedes respondieron y como les responde. Él está correcto, nos damos las gracias con frecuencia a los bomberos y paramédicos por lo que hacen. El señor Grosstein, yo sé que apreció su ayuda increíblemente, y necesito que estaba bien, vivo, porque ustedes respondieron con tanta habilidad. Gracias, señor Stein, por traerlo aquí el día de hoy. Señor Grosstein, gracias por estar aquí. Para dar las gracias a ellos, gracias. Muchas veces las víctimas no tienen una relación aparente con las personas que les han ayudado y nunca lo vuelven a ver. Ustedes nunca saben lo que ocurre con ellos. Es bonito que ustedes tengan este punto final, porque le aprecio mucho lo que ustedes hacen, tal como nosotros también lo apreciamos. Gracias, señor Stein. Gracias, señor Grosstein. Señor presidente, gracias. Mike Grosstein es previo comisionado con la Comisión de Planeación del Sur Valle, Departamento de Planeación. Él sabe el trabajo muy duro que los empleados de la ciudad desempeñan todos los días, y obviamente fue una situación muy especial en la vida de él. Y él quería darle reconocimiento adecuado a los bomberos y paramédicos que le ayudaron a sobrevivir a este incidente. En parte, nosotros reconocemos a los bomberos, a los paramédicos y a los agentes de policía. El Consejo Municipal está trabajando. Muchas de las personas que ustedes reciban compensación adecuada para continuar proveyendo servicios a la ciudad de Los Ángeles. Porque uno nunca sabe cuándo ser víctima de incendio, delincuencia. Gracias. Quiero que sepan que estamos luchando para que ustedes no tengan días de descanso sin sueldo. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Stein.
If we can now return, Ahora regresaremos. I think Ms. Kuhl has a final presentation. Una última presentación del señor Group, creo, pero va a esperar. So that'll take us to our Ahora nos lleva al comentario general del público ahorita. items that are not on our agenda, but Para estos que no están en la agenda, pero siempre están bajo nuestra jurisdicción. Frank Sheftel es la primera persona, pero un momento, por favor. Entonces tomamos una fotografía con los paramédicos. Mientras tanto, tenemos nuestra reunión especial, es un asunto 23, que tratamos después del comentario del público. Tenemos 5 ítems que fueron asuntos que fueron llamados especiales en la reunión regular también. Vamos a introducir para la primera presentación. Arnold Sachs, la primera persona. Luego regresaremos al señor Sheftel aquí en Venice. Buenos días, señor Sachs. Zoning change. Cambio de zonificación. Councilman Reyes mentioned that Como the el concejal zoning Reyes had been mencionó que la zonificación había sido to cambiada unlimited height para for that quitar area. un límite a When a zoning la change esa had been made, zona. you'll find out when your fate was sealed. They always tend to have a plan. That's Siempre why hay un plan, es por esto que we ask people to pay attention to the las REAP, personas que pongan atención the track al map RIP, steps that en are los taken. pasos de City que se Council toman doesn't para work el RIP y para el like mapa. month El to municipal no month. trabaja We're mes a looking mes, ellos están at a plan for a 5-year plan. As a matter of fact, trabajando one of para the items on today's planes agenda de 5 was años a en el 5-year futuro. plan. Item Un number asunto en la 2. agenda, número 2, tiene que So ver con when un you plan de don't 5 pay años. attention Cuando to no pone these little atención a track map estas ideas that come ideas forward, de these little pequeñas REAP, mapas que se presentan programs y that esos they programas de initiate RIP to get que people out of their inician para que building. las personas se salgan de su A edificio. small step Es un pequeño for their paso future. para su They have a futuro. plan. Ellos tienen They un have a plan, 10-year ellos tienen un plan. plan de They have a 10 años, 15-year de plan. 15 años. The public doesn't El público play into that plan. They have the marionettes here. en el plan. The marionettes that Y pull they're the los marionettes. títeres, ellos son los Also, títeres también. they have people that pull their Estas strings. personas que jalan That's where the 5 and 15-year plan comes nos into mueven a account. ellos. Look at what happened when they Miren lo talked que about the ocurre cuando hablan signage acerca de for USC. los letreros para They did the same USC, thing at hicieron lo LA mismo Live. en LA The first thing they did, Live. Primero que hicieron en 1999, before the buildings were 1999, even developed, desde que they los went out edificios and fueron bought the rights construidos, for signage. salieron y compraron los 10 years derechos later, para they're coming to fruition. los letreros y años después ya That's what está happens with these llegando. projects. Eso es lo que ocurre con sus That's what proyectos, happens esto es lo with que your ocurre con su faith in the city council. fe en el Consejo Don't look Municipal. behind, Miren atrás, except when you want to find out when the changes were made. solamente Look cuando at the quieren future, saber, like 10 years cuando down the highway. quiera hacer los cambios del futuro 10 años después. Ahora es Frank Sheftel. Para los planes de ser descentralizado de los planes de la comunidad, el LA7.org tiene la lista de todas las reuniones que tratan con cambios en los planes. Gracias, yo soy Frank Sheftel. Estoy postulando para el asiento número 2. Me siento muy contento que ustedes aprobaron ese ley para la elección de septiembre 22. Yo estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo este verano muy urgente con las escuelas que van a estar cerradas. El LAUCD está cerrando las escuelas salvo por los estudiantes que están en la ciudad que está secreto para que se va a dejar más de 225,000 familias sin lugares en el verano para que vayan sus hijos. Y yo me preocupo mucho por eso, porque yo sé que el Consejo Municipal tiene control del LAUCD, pero esta es nuestra comunidad y la decisión de ellos ahora tiene un impacto en nuestras comunidades. Vamos a tener a nuestros hijos en todo lo de la ciudad sin ningún lugar donde ir. Y me gustaría ver que el Consejo Municipal haga algo, dinero que sea de sus fondos, encuentren formas para financiar estos servicios para los hijos. Los padres ahora tienen que pagar ahora por guarderías, cosas que no tienen que hacer antes, y creo que el Consejo Municipal tiene que considerar el impacto que tiene la comunidad. Ellos van a andar en bicicletas, sabemos la cantidad de gente que han ocurrido en las últimas semanas con la bicicleta, entonces creo que este es
algo muy importante que la sociedad tiene que considerar, y espero que podamos hacer algo como comunidad para ayudar a nuestros hijos y ayudar a las familias que van a ser impactadas por esto. Y les pido al Consejo Municipal que mire si se pueden ayudar a financiar los programas después de las clases que no están en los planteles. Yo sé que recreaciones y parques va a haber un recorte de presupuesto, y sé que las piscinas van a estar abiertas. Es algo bueno, pero tenemos que hacer algo para asegurar que las familias se sientan cómodos, que sus hijos van a estar seguros en el verano mientras las escuelas están cerradas. Gracias. Gracias, señor Lamarche. El comité de arte y parque va a tener una reunión especial para hablar sobre esto. Tratamos de reunir el último miércoles, pero no pudimos. Sus representantes van a ser invitados y vamos a mirar los desafíos que Recreación y Parque tiene. Le avisaremos al público. Hay una moción que el señor Lamarche presentó y yo secundé. Estamos pidiendo al distrito que mantenga las escuelas abiertas en el verano. Y estamos preparando dinero para eso también. ¿Tienen ahora? Lo regresaremos al ayuntamiento para el doctor Clyde Williams. Buenos días, presidente Garcetti, concejales. La ciudad de Los Ángeles está en una crisis presupuestaria, todos sabemos esto, con propuestas, recortes, servicios y programas en este tiempo de recesión económica, pérdida de trabajo e ingresos. Tenemos que saber que está ocurriendo a nivel estatal. Nuestro gobierno que directamente afecta a nuestra ciudad y la persona de todos los días en California, lo que empezó como una sencilla iniciativa hace 10 años, una iniciativa de calidad de agua 10 años después, resultó en cerrar 1.100 millas de la línea de la costa, recursos marina y pescadería. Ahorita es $60 millones que pasó el gobernador Arnold y la Agencia de Recursos de California, su cooperativo de Blue Ribbon y los miembros de la comunidad. Ahí esas personas han pagado y otros lo están apoyando basado en las especulaciones. La ciudad de Los Ángeles está en crisis. Saben que estos cierres masivos van a estar fuera del límite de todos. Y saben que todo lo que va a ocurrir, nuestro gobierno estatal está utilizando ciencia con política para implementarle y utilizar financiación particular privado para apoyar a los cientos de las personas de la ciudad de Los Ángeles. Ayer en una reunión de MALP que estaban enojadas, están tratando de que esto para. Nos damos cuenta que el Estado va a ser apoyado por financiación, pero esto se ha implementado en nuestro gobierno estatal. ¿Sabe qué? Quiere tomar dinero de la ciudad de Los Ángeles y de los contribuyentes para apoyar esto, $60 millones al año, sobre algo que no tiene sentido con las personas que están perdiendo sus hogares y sus trabajos. Ese estado en mal estado. Y van a utilizar dinero de la ciudad, dinero de los contribuyentes y dinero privado para apoyar esto y beneficiar nuestros recursos de recreación. Muchas gracias. Ahora iremos al centro al Dr. Clyde Williams y después Peter Firestone. Yo soy Clyde Williams, 4115 Beer Road, El Sereno, en noreste de Los Ángeles. Dentro de muy poco, el Centro Nacional ATRI va a pedir que su contrato sea revisado y su IR sea certificado para la nueva expansión de Murphy Park y recibir los permisos para la expansión. Sin embargo, por más de 20 años, ellos no han cumplido con ninguno de los términos y condiciones que está en su contrato de arrendamiento preparado, un EIR incompleto e inadecuado, y no han proporcionado el plan, especificaciones de su plan original, tampoco las modificaciones previas que quizás se han llevado a cabo sin permisos. Recomendaríamos que la Fiscalía Municipal tome estas condiciones bajo asesoramiento y revise todo el proyecto de principio a fin, que lo mantenga con anticipación hasta ese momento no aprueben los requisitos de AFRI para la siguiente semana, que se hace el martes a las 9 de la mañana. Para darle un poco de historia, la mesa directiva de Museo Sureste tiene en su programa de negligencia benigna. Ellos controlaron eso por 5 años. Esto llegó a un acuerdo de que se uniera con el ATRI
utilizó todos los fondos de Southwest Museum y los trajo a Griffith Park, y también algunos de los miembros de la mesa directiva del Museo Southwest fueron incluidos en la junta directiva de Autry, el Museo de Autry. Entonces, por resultado, tienen un conflicto de interés en la parte de los previos miembros de la directiva del Centro Autry y de la mesa de Southwest Museum. Necesitamos orgullo en el sur de Los Ángeles. Gracias, Dr. Williams. Peter Farster, en el centro. Peter Firestone. He's not present. Okay, No we'll está come back ahí. here to Regresaremos a Venice aquí de nuevo. Joanne. Joanne. Then Nick Gard. Then we'll follow Phil Jennerjohn, Y Phil followed by Candido Jennerjohn y Candido Morales. Mares. Morning. Buenos días. Buenos días. Concejala. Wendy, we are very Wendy, sorry to see you go. nos da mucha tristeza que usted se va ahí, pero estamos muy contentas y estamos dispuestos a trabajar con usted en su nuevo puesto como controladora municipal. West Hills Neighborhood Council, Consejo Vecinal de West Hills, yo soy miembro, eso quiere ayudar y tomar parte de los esfuerzos de hacer las llamas verdes. Nos está muy contento de presentarle a ustedes las bolsas de Consejo Vecinal de West Hills. Estamos distribuyendo estas bolsas en diferentes eventos y en el Dash, en el Warner Center Park, el 13 de junio, vamos a distribuir estas bolsas en los diferentes colores. Son colores. Estamos viendo personas que lo llenen con alimentos de lata para donarlos a las personas indigentes y para los bancos de alimentación. Un color va a ser para el banco de alimentación y otros para las albergues para personas indigentes. Vamos a distribuir todas estas bolsas en todos nuestros eventos como parte de nuestro alcance público. Empezando el 2 de julio y continuando por 7 jueves, vamos a presentar clases de captación de CERT en Valley Christian Church y terminar en octubre con el festival de otoño con capacitación de CPR y la Asociación Americana de Cardíaco Corazón está ahí para certificar personas en esa capacitación de CPR. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Phil Jennerjohn, followed by Candido Morales, followed by Phil, Rick Nightingale. Candido Mares y Rick Nightingale. Jennerjohn. Buenos días, concejales. Soy Phil Jennerjohn. Es un placer estar aquí con ustedes por primera vez. Estoy aquí para continuar la plática que empecé el miércoles municipal, la posible destitución del alcalde Antonio Vergosa, ya que desde que me hice mis presentarios el miércoles, muchas personas se han comunicado. No lo estoy haciendo porque perdí en marzo. Cuando postulé por la alcaldía, solamente 17% salieron a votar. Muchos están muy decepcionados con las acciones de este alcalde y él se rehusó presentarse con sus oponentes. La prensa continuamente decía que el alcalde iba a ser arrestado, tampoco imprimieron los nombres de los oponentes en la elección. Yo soy un hombre justo y acepto mi derrumba, pero que aprendí que el alcalde con 11% se dio cuenta que 9% de los votantes quería. No quedan ni 8. No, estoy anunciando la intención de lanzar una campaña de destitución, destituir a antoniovirgosa.com y destituir a antonio.com. Me comuniqué con la secretaria, me ha dicho que tengo que esperar 3 meses después de que tome mandato. Tengo que, es un proceso muy largo de colectar 340,000 firmas. Mucho trabajo, pero lo haré. Pasaré los 24 meses reclutando una cantidad de personas que necesito. Las personas que consigan firmas de los vecinos. Pueden buscar conmigo en philjennerjohn.com, también los blogs de internet, el Jennerjohn Report. Entonces soy un hombre con $25 de nombres del internet. No tengo miedo de fracasar en este proceso.
Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor Chan. Candido Vares, Rick Nightingale y Donna Pearman. Buenos días, señor presidente y consejeros. Muchas gracias por estar aquí en el centro del Valle San Fernando, Van Nuys. Gracias por estar aquí. Solamente quiero decir que un increíble hombre de Van Nuys, el señor Dr. Dan Weissman, está enfermo, tuvo operación. Esperamos que nos saluden. Buenos días, señor Weissman. Yo sé que usted nos está mirando. También espero que estén disfrutando la lluvia aquí en Van Nuys. Es muy raro que llueva en junio en California y Los Ángeles, pero esto demuestra que hay un poder más grande en la ciudad de Los Ángeles que el DWP, ¿verdad, señor Labanch? Es bonito que llueva en el Valle de San Fernando en el mes de junio. El 17 de junio espero que acompañen al señor Sain, que está trabajando con Walmart. Como usted sabe, Walmart es una de las pocas tiendas que está contratando al señor Sain. Está haciendo un buen trabajo trabajando con los Walmart. Un día quizás usted será alcalde de esta linda ciudad, pero va a ser un placer que trabajando con usted y con su oficina de West Hills. El 17 de junio, si está disponible a las 7:30, vamos a celebrar la reapertura de la tienda Walmart para ustedes que están aquí en nuestra ciudad. Si están buscando para un lugar donde comer, esperemos que cuando tengamos un lugar de Van Nuys mire más bonito. Hay un restaurante muy sabroso, Hollywood Grill, está aquí cerca de SAP, al lado derecho, si gustaría ir ahí. Cuando abramos el restaurante Tres Hermanos del Futuro, tendremos otro increíble restaurante. Gracias por estar aquí. Gracias por tomar su tiempo de venir a Van Nuys. Ustedes, querido Rick Nightingale y Donna Pearman y Miriam Faulkner. Hace tiempo alguien dijo que yo era racista por las cosas que yo, los temas que aporto. No soy racista, aunque yo hablo de las personas de Los Ángeles. De eso se trata. Estamos aquí, todos están aquí, tenemos que llevarnos bien. Pero lo que pasa es que obviamente no se cuenta soy persona mayor, porque todos mis amigos tienen que irse a la ciudad. Yo he tenido 10 mejores amigos en los últimos 5 años, porque no pueden seguir viviendo aquí. Viven aquí toda su vida. Ya pagan su casa, pero no pueden pagar por el resto, los impuestos, seguro, gas, etc. Pero otras personas continúan pidiendo viviendas de escasos recursos y otras cosas. Hay personas que han vivido aquí todo su vida, pero no pueden quedar aquí porque están muy orgullosos de su casa en la ciudad y piden un rescate. Entonces ellos se cambian a Arizona, Nevada. Pero los otros piensan que la ciudad debe pagarles a ellos y darles dinero para que vivan. De descuento para vivir aquí en viviendas. No entiendo, no es justo. No sé por qué. No entiendo. Yo tuve que mantenerme desde que salí de la preparatoria. Mis papás no me dieron ni un centavo más y no esperaba que me dieran, pero el resto de las personas, ellos están recibiendo dinero gratis. ¿Por qué? Porque así es por muchos años el welfare y ahora el gobernador no puede hacerlo más. Entonces, la ciudad no entiende que ellos no pueden hacerlo porque ya no hay más dinero. Yo mencioné acerca de ese contrato de viviendas que el señor Cárdenas dijo que iban a dar $75,000. Dije que era un contrato de multimillones de dólares. Los analistas dicen que puede hacer $75,000. Son 13 casas. ¿Dónde tu dinero? Puede ser que cambie cuánto dinero está en esa caja para prestar. Gracias. Gracias a Donna Pearman. Hello. Welcome to the Dog and Bunny Show. Hola, bienvenido. Yes, the boys are going on furlough right now. It's not right when the city council squanders our money, making a circus out of the city, hurting the people receiving services, giving tax increment money to the CRA. De impuestos al CRA y tienen dinero apartado para proyectos especiales en los casos de la ciudad. But thank you, Mr. Garcetti. He's such a sweet man, saying the city council is working on it. So that's nice. Que no trabajen. Anyway, because right now you're making their raise null and void. It confuses the retirement issue. Esto confunde el asunto de jubilación y el consejo municipal, creo. For Councilman Parks for the fire and police.
que han apartado dinero para el departamento de policía y de bomberos en contra de eso, pero quise decir, quiero que ocurra con los otros empleados de la ciudad. El departamento de energía tampoco está dando de su banco. Ellos reciben un 20% de saneamiento. Leí acerca de que el departamento de bomberos y policía reciben $100,000 para tiempo adicional, además de su sueldo. No siempre buscan overtime primero. ¿Cuánto overtime es por discusiones de costo? ¿Por qué no sacrifican discusiones de corrales por eventos especiales? Hacemos ese problema si no damos el dinero de contribuyentes al CRA. Nuestra ciudad, no importa cuánto dinero le daremos a la ciudad, siempre estaremos en crisis cuando no administran su dinero adecuadamente. Tenemos problemas y no están recortando sus programas favoritos. City employees, I'm running out of time. They can't take care of all the city problems. Ellos no pueden resolver todo el problema de la ciudad, pero los indigentes, sueldos justos, no más concesiones. Hay que tomar control de nuevo de nuestra situación. Gracias. Buenos días, gracias. Eric Garcetti. Quiero decirles, damas y caballeros, que Garcetti trabaja con los sindicatos ahora para trabajar en el plan de jubilación temprana, tratando de que se apruebe. Espero que esto ocurra. Tienen ustedes que apoyar para ahorrar dinero a la ciudad. ¿Y qué más puedo decirles? Estoy muy abrumada y estoy muy descontenta. Because están creando este plan, el plan de jubilación temprana. Quiero dejarles saber que espero que esto espero que la ciudad cambie, que las cosas mejoren. Estoy orando a Dios. Gracias. Muchas gracias, señor Holger. Regresaremos al centro. El señor Firestone creo que ya está en la sala. Peter Firestone, gracias. Permitirme hablar. El martes 9 de junio, ustedes tienen la agenda 090725, la ordenanza de estabilización de alquiler sobre desalojo de propietario. El propietario no puede recuperar posesión de la unidad de alquiler si algún inquilino continuamente ha vivido en la unidad por al menos 10 años y es 102 años de edad o discapacitado. Eso se escucha muy bien, excepto por las vidas y los sueños que va a ser devastado. Estoy pensando en la pareja joven en Tacoma con un niño y uno está embarazada. Juntaron sus ahorros y pidieron prestado para un duplex que cierra el martes. Finalmente tiene una casa para su familia. Hoy se van a salir del garage de sus yernos. Para dar cuenta que los dos inquilinos en el duplex están protegidos de no poder ser sacados. Va a llover en el garage. Ese mismo día, el valor de la propiedad que van a comprar va a bajar un 25 o un 30%. Entonces destruyen usted la vida de ellos. Está bien, esa es su opción. Gracias. Gracias, señor Firestone. Se termina el comentario del público. Primer asunto, secretario municipal. Señor Garcetti, ¿quiere tratar con el asunto 23 primero o especial? ¿Quiere tomar receso en la reunión regular e ir a la reunión especial? Sí, asunto 23, tenemos una tarjeta al público ahí. Señor Arnold Sachs, en el centro de Los Ángeles, señor Sachs. La autoridad de construcción de Expo Metro Line corrió con la autoridad de construcción de la línea Expo de Mid City y el proyecto de la construcción de Expo Line. ¿Saben? Hablan sobre esto y no recibimos respuestas porque si no tenemos en silencio, entonces quizá las voces desaparecerán. Entonces, para cumplir con la agenda del Consejo Municipal, tengo una sugerencia para el pueblo. Cuando reciban sus facturas de impuestos, cuando reciban una infracción o una factura de la ciudad, escriban Mid City y cuando le llamen al tribunal diga
Council did it with Mid-City. the Expo line construction, La construcción de where la there línea was Expo no discussion, no se llevó a none cabo whatsoever. ninguna plática con los concejales, nada LACMTA. en el ACMTA. Imagine if they had called Imagínense it si the hubieran Aqua line, hubieran like llamado somebody, la the Rose line, like somebody had once Rose Line, como suggested. alguien había sugerido. What a knucklehead, we'd have a mid-city Rose Qué tontería line. tuviéramos una Mid-City Rose Line. Knucklehead idea with ¿Qué clase that. de idea tonta fue esa? But again, Pero de nuevo, por favor, corríjame si estoy equivocado. Cuando ustedes me corrigieron sobre la tarea de construcción de Mid-City que tenía su asunto de agenda, es 15 de mayo, usted no corrigió el asunto de la agenda, entonces aprobaron así dos diferentes nombres por un proyecto. Revisen el maratón de los anuncios de compañías diferentes con las mismas cartas. Una tras otra, diferentes compañías con el mismo carta membreteada. Es cuando el concejal dice que es. Señor Rosendo, vamos a tener una breve, señor Pax, tuvimos un breve diálogo sobre esto. Como puede ver, tiene que ver con la línea Expo y tiene que ver con los asientos que tenemos en la línea Expo. Distrito 5, Distrito 11 es la segunda fase de la Expo Line. La fase 2, el IR de la fase 2 de la Expo Line está en proceso. Yo, y no puedo hablar por el nuevo personal que fue electa del Distrito 5, estamos disgustados como ellos están mirando las paradas, considerando las paradas en la patrulla y las pláticas que están ocurriendo nos han impactado y el señor Parks hemos tenido muy buena conversación y la señora Perry hemos tenido buena conversación sobre quién somos y nuestras posiciones alternativas. Esperamos que en cuanto sea práctico vamos a ser los participantes principales sobre lo que ocurre en el Distrito 5 y lo que ocurre en el Distrito 11. Actualmente, como están las cosas, el Distrito 5 va a tener una parada que pensamos que íbamos a parar en el Distrito 11 durante los diálogos tempranos. Muchos problemas aquí. El que queda también distrito es en la Olympic y Bandy. Tenemos preocupaciones serias. Muchos sitios porque no quieren poner estacionamiento ahí. Es locura. Tenemos que trabajar con eso. Yo solamente quería desde ese punto de vista, el señor de Parks y yo en un foro habitual de hablar sobre todo este asunto de la primera y segunda fase de Expo Line. Es todo. Gracias, señor Rosendo. Creo que probablemente es uno de los proyectos más importantes que hemos visto 15 años en el futuro y es importante que usted y el nuevo concejal del Distrito 5 tomen un rol muy activo durante la segunda fase. También tenemos que considerar en la primera fase que el Distrito 9, 8, 9 y 10 tienen que asegurarse de que la primera fase esté en su lugar y operando y enviamos un mensaje claro que no vamos a construir la segunda fase de manera diferente a la una, pero yo voy a hacer el compromiso que mientras yo soy miembro de la mesa directiva mi tiempo se expirará como en el tercer trimestre del 2010, donde estamos pensando de que ya la primera fase será abierta. Entonces yo miré de la mesa directiva, pero durante ese periodo si tiene algún problema con la segunda fase, pues de sentarse en mi asiento y votar cuando usted esté como alternativo y traiga sus puntos de vista de la mesa directiva comparado a solamente ser espectador o enfrentarse al micrófono. La señora Perry y yo, nosotros hemos considerado sus distritos muy seriamente y queremos que nuestros distritos fueran encargados en cuanto a estacionamiento, seguridad, arquitectura de jardines y todo. Esta oferta está abierta en cualquier momento que se presente un asunto. Cuando nuestro personal quieran recibir información sobre la información que recibimos para estas reuniones, estamos disponibles, pero en cualquier momento que usted, un nuevo concejal, desea sentarse en nuestros asientos, yo voy a tomar un poco de libertad. Voy a hablar de parte de la señora Perry. Antes una persona ya dijo que no debía de hacer, pero voy a hacer eso.
no creo que ella va a tener ningún problema de que los alternativos se presenten a hablar sobre asuntos que afectan la segunda fase. Por hecho, señora Presidente, ha sido bastante clara conmigo que ella está de acuerdo con usted. Dice que donde quiera que debe de ocurrir la coordinación, nosotros en la segunda fase estamos muy ansiosos en participar cuando el diálogo tenga que ver con el IR para la segunda fase. Usted tiene mi compromiso. Si es un asunto, toda la agenda, usted, los otros concejales, el concejal que va a ir a la institución puede estar ahí porque deben de tener la misma oportunidad de participar como nosotros hemos participado. Sí, le he dicho a mis electores, manténganse enfocados porque este expo tiene que llegar a la playa. Es muy importante para nosotros trabajar en el problemas de mantenimiento. Mientras continuamos el siguiente año, a 2 años, las decisiones son tomadas en cuanto a la segunda fase, ¿qué ocurre en la segunda fase? Gracias, señor. Gracias. Este asunto ahora está bajo nuestra consideración. Ahora se vota, si se vota y establece conteo. 11 a favor. Gracias. Siguiente asunto es levantar la agenda especial, será la reunión regular. El primer asunto es asunto 2. Es especial porque hay tarjetas. Asunto 2 en el centro de Los Ángeles. Creo que también presenté una tarjeta de asunto 1. Asunto 2 me preocupa aquí. Es un periodo de tiempo de 10 años y ustedes van a arrendar, o ese lugar se lo van a entregar a la clínica de salud por un periodo de 10 años, el cual consiste con un plan de implementación de 5 años para Distrito 9 o PEA, pero de tiempo de 10 años para un plan de 5 años más. Pero también me preocupa acerca de la propiedad de la ciudad que va a ser vendida al CRA, que va a arrendar esa propiedad a la clínica al final del periodo de 10 años, cuando la propiedad regrese a su propietario. ¿Quién será? No va a ser la ciudad, va a ser el CRA, porque la ciudad de nuevo está renunciando al derecho de su propiedad en relación al CRA, que es la agencia más corrupta en todo el país, porque la ciudad va a permitir que el CRA sea el vendedor cuando es propiedad de la ciudad. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la propiedad entonces? ¿Qué rascacielos va a ser construido ahí? Gracias. Este asunto ahora está bajo otra consideración. Sir Parks quiere hablar sobre este asunto. Solamente me gustaría aclarar varias cosas. Primero, este proyecto, Rita Walters empezó y estaba en el Distrito 9. Esto le da una idea del contexto y desde cuánto tiempo ese proyecto ha estado en proceso. Esa propiedad fue comprada entonces con dinero de subvención de Block, casi menos de $200,000. Cuando este trato se llevó a cabo para que esta clínica continuara, tenían que pagar el valor del mercado, cuesta $800,000, y el dinero básicamente se juntó de incrementos de impuestos y será lo pagó. Entonces la subvención de Black fue reembolsada por las reglas de 5 o 6 veces más del costo de que ha sido el costo original. Pero esta clínica da servicio a más de 30,000 personas en lo que da en la comunidad que no tiene servicio de seguro médico, y continúan dando servicio. Van a meter esa propiedad ahora que va a ser propiedad de ellos. Van a expandir esa clínica para poder proveer más servicios. La propiedad no regresará a nadie. Básicamente llega a ser la propiedad de Uma Clinic por los servicios que ellos proporcionarán en los siguientes 10 años. Entonces el presentador estaba equivocado en varios puntos. Para las inquietudes del público, hay esa tienen que dar servicio a más de 30,000 personas. Y nos compran la propiedad mucho más del costo original de compra de la ciudad. No le pertenece a la ciudad, le pertenece a la clínica, y eso le da la habilidad de ampliarla en el futuro. Gracias, señor Parks. Señor Sachs, un turno. El alcalde ya ha firmado el presupuesto. Ahora tenemos este asunto para nuestra comisión. Exactamente palabras de voto. Cierre ese voto y establece conteo. 11 a favor, gracias. El siguiente asunto, asunto de llamado especial por el concejal Cárdenas. Me gustaría que el personal pase.
Yo sé que esto se dialogó mucho en el Comité de Transporte. ¿Puede decirnos que está ocurriendo una actualización? ¿Dónde estamos ahora en cuanto a los derechos de vía? Parece que hay diferentes jurisdicciones en la Orange Line. Y el asunto aquí es la comunidad alrededor de la zona de Venice, por donde pasa la Orange Line. Nos dijeron que había problemas de escombros, de personas indigentes, de limpieza y mantenimiento a lo largo de Orange Line. Entonces, ¿puede actualizarnos en cuanto nos encontramos ahora el estatus de esas inquietudes? Sí, Michelle Meyer con el Departamento de Transporte. Paul Michigan, Departamento de Transporte. Desde que el concejal presentó la moción hemos hecho varias cosas. Empezó con una reunión con su oficina de todas las partes interesadas para sus asuntos. Tenemos el abogado de la comunidad, el alguacil de Metro, la oficina de servicios de las calles y otros. Después de esa reunión y de hablar sobre los temas y diferentes comentarios, hicimos caminar por ese lugar, observar los problemas y escogerlos, hacer una lista. Hay varias cosas que tuvimos que detectar en el informe del, por ejemplo, unas cosas que encontramos en las oficinas que Metro no nos permitió que hiciéramos cambio a la arquitectura de jardines sin aprobación de ellos, pero nos van a permitir que lo hagamos. Tenemos el contratista de arquitectura de jardines allá y también se llevó a cabo una limpieza y ha todo sido limpiado. En esa limpieza, y creo que el alguacil también ayudaron para asegurar que todo saliera bien. Sí, estaban ahí. El contratista de arquitectura de jardines sugirió soluciones de corto plazo y de largo plazo, pero las de largo plazo tenemos el dinero en la autoridad para pagar. Le presentó una propuesta y le entregamos a su oficina. Su oficina lo está revisando para encontrar financiación para cambios a largo plazo al diseño. Cuando dice largo plazo, ¿a cuánto tiempo se refiere? ¿Nos puede dar las cantidades de aproximadamente? En general, será un cambio al diseño de landscape. Tenemos unos arbustos grandes que pero una oportunidad para que la población de indigentes se esconda. El coste es como de $22,000. Entonces, para esos cambios que van a tener un efecto a largo plazo, ¿verdad? Sí. Su personal está continuando continuando buscar financiación para pagar para las soluciones a largo tiempo. También Costco, hay problema de que basura vuela de Costco hasta el ciclorruta. Estamos trabajando con ellos para que consigan tapas a sus contenedores. También la propiedad, una propiedad que provee sombra para los ciclorruta y para queremos podar ese árbol para que no sea un lugar donde las personas indigentes se alojen. La pregunta hace lo que están viendo este diálogo, estamos hablando de personas que son indigentes que están viviendo en este ciclo a lo largo de ese ciclo. ¿Hay algún peligro para personas que viven ahí al nexo, a la vía de autobuses de ciclorruta? ¿Hay peligro para los pasajeros y las personas que se reúnen ahí? No creemos esto. Nuestro tema de conocimiento. Eso no son personas indigentes de largo tiempo que viven ahí. Lo que nos están diciendo es que las personas ahí son obreros, jornaleros, que no están en el día, dejan ciertas pertenencias de ellos y llegan a la noche a dormir ahí, pero le ha pedido algo así, está trabajando juntos para tratar sus asuntos con el abogado de la vecindad, porque no queremos que ellos usen esto como un lugar para dormir para ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la vía de autobús, de ciclorruta para las personas que están utilizando este espacio? El derecho de vía de autobuses tiene una cerca entre la ciclorruta. La ciclorruta tiene también una zona de peatones. La zona de arquitectura de jardines va y viene, puede ser 3 o 4 pies, algo puede ser tan a fondo de 12 o 15 pies, varía.
cambie. Algunas de las zonas, diría, tenemos la población indigente, digo, que está como a 10 pies de la ciclorruta. Con eso solamente quería asegurarme que tuvimos una oportunidad de dejarles saber al público que muchos de estos temas se presentaron por la voz del público. Estamos respondiendo a eso. Tuvimos muchas personas que se han unido, industria privada, pública del condado, agencias del condado. La ciudad se ha llevado con mucha limpieza ahí, pero más que solamente tiene que ver con dejar a personas pensar de que es un asunto profesional. Estamos pues trabajando en una solución de largo tiempo y parece que sí vamos a llegar a una final, pero todos tenemos que llegar al punto para tener esas soluciones, el dinero identificado y luego vamos a poder hacer los cambios. Ahora la está llevando con mucho trabajo, muchas personas están trabajando en eso, no hemos abandonado esto. Solamente quiero dar gracias por todo su trabajo. Señor Stein. Gracias, señor presidente. Y concejal Cárdenas, ¿puede regresar aquí? No acabamos. La Orange Line y la ciclorruta continúan más allá de Balboa a Warner Center y luego continuará hasta Canova a Chatsworth. Hemos tenido un problema en nuestro distrito, el distrito 3. MTA provee el mantenimiento de la vegetación. Ha habido un problema muy grande para mantener esa zona. A lo largo de la ciclorruta hay un lugar ahí, hay un argumento de quién es responsable. Por eso tiene que ser la ciudad de Los Ángeles y hace mantenimiento de vez en cuando a lo largo de la ciclorruta con la vegetación anexo a la borda de la acera de mi distrito, el cual empieza básicamente en White Oak y continúa hasta Warner Center. La inquietud es de que es esa zona y luego la nueva Orange Line está siendo revisada para implementación a lo largo del corredor norte-sur por Canova. Cualquier cosa que hagamos, el hecho de vida del autobús es mantenido muy bonito por el MTA, la vegetación está muy bien mantenida, el graffiti es eliminado inmediatamente, pero este lugar que tenemos de la ciclorruta al borde de la acera donde tenemos vegetación, esto normalmente está en el universo y tiene muchos maleza. ¿Cómo podemos extender esto para que toda la Orange Line de North Hollywood, bueno, este lo San Fernando y luego esta nueva adición que vamos a poner, creo que debe ser MTA que se encarga de todo eso, porque estamos acerca de un pedacito pequeño anexo a la ciclorruta. Por alguna forma hay una separación entre autoridad y poderes de quién va a mantener eso de podar la maleza, etcétera. Todo lo que el concejal Cárdenas dijo es parte de esto. La otra parte continúa en el oeste del valle. Dice que hay muchas quejas de la maleza que está ahí. Tenemos un contratista allá. Tenemos un contratista que tiene un contrato provisional que hace mantenimiento de la ciclorruta de fines de Burbank a Warner Center. Estamos trabajando en contratar a alguien por 5 años para cumplir todo el proyecto. A ese contrato estamos pagando mensualmente hasta que tenemos un contrato a largo plazo. Y vamos a tenerlo no más tarde, el 1 de octubre. Ahorita tenemos a un contratista mes a mes hasta Warner la nueva edición que va a ser el norte del lado, que no podemos hacer algo para que el MTA arregle eso, y eso está arreglado todo menos ese pedacito. ¿Qué podemos hacer para que el MTA se encargue un mantenimiento de ese lugar a lo largo de la vegetación, a lo largo de Orange Line, donde está el muro separando eso de los residentes? La primera versión de esto es que mientras Metro es dueño de la mayoría de los derechos de vía, hay pequeñas partes que le pertenecen a la ciudad. Nosotros no sabíamos eso entonces hasta que Metro construyó lugar y no hizo paisajismo, no hizo arquitectura de jardines entre lugares. Estamos determinando qué parte de pertenece. Podemos comunicarnos pues con la oficina de servicios de las calles. Si es así, ellos deben de hacer ese mantenimiento mientras la ciclorruta es construida, pero en cuanto se complete esto, tenemos un acuerdo laboral junto con alguien, porque hay vegetación anexo a la vía de autobús que está muy bonita, mantenida, y luego
Al otro lado es un pedacito con mucha maleza y hay personas que usan la ciclovía y también peatones. Recibimos muchas quejas de los vecinos que ese lugar tiene mucha maleza. Con primero se inició este proyecto, la primera opción era utilizar el contratista de metro. Está de acuerdo de ese mantenimiento de ese lugar. Esperamos pagarle al contratista de metro para hacer ambas cosas al mismo tiempo que fuera mantener el mismo nivel. Es una opción, pero Metro no quiso. Metro no quisiéramos esto. Entonces hicimos una segunda opción que tenemos ahorita. Nos encantaría trabajar con Metro, un acuerdo continuo para que nos permita utilizar el mismo contratista y trabajar juntos, pero no hemos podido lograr progreso. Si nos podía, lo que vamos a hacer, ya que está en negociaciones ahorita, de empezar este corredor de norte-sur a lo largo de Canoga. Tenemos que utilizar nuestro poder de negociación porque necesitan la ayuda de la ciudad. Tenemos que aprobar eso también porque quieren hacer modificaciones a la vía de la ciudad. Podemos utilizar esa negociación para que ellos se encarguen de esto. Debe ser un contratista, pero digo tener este lugar por este contratista y el resto por otro contratista. Y es un buen trabajo con el mantenimiento de la propiedad de la MTA. Promete que la propiedad de la ciudad es ignorada. Esto crea un problema y una opción para la comunidad. Tuvimos un diálogo en el comité sobre la percepción del MTA y el reembolso de costo. Creo que hay funcionarios de la MTA. ¿Por qué ellos ya van a empezar? Claro, pero al mismo tiempo, no solamente son reuniones por reuniones, estamos logrando por eso lo que nos gustaría hacer. Es una oportunidad de invitar a su oficina a que tome parte de las reuniones porque parece que tenemos los mismos problemas, solamente que están en diferentes partes de y vamos a perder un quórum muy pronto, pero quizás si su personal le aconseja usted la siguiente reunión, entonces todos vamos a poder estar en esa reunión. Todos vamos a lograr el mismo progreso al mismo tiempo. Sí, bien, gracias. Señor Reyes. Gracias, señora presidenta. Creo que este ejemplo indica, como no me gusta decirlo así, nuestra presencia en la Junta del MTA no logra gran diferencia en la forma que las personas del MTA responden a nuestra ciudad. Aquí tenemos dos distritos. Estamos pidiendo un nivel de coordinación y optan no hacerlo y estamos atorados con este dilema. Es sumamente importante. Creo que quizás esto llegue a ser una de estas pruebas para ver hasta qué punto puede responder la MTA a nuestras preocupaciones. Puede decir que se está trabajando en esto, es algo muy sensitivo y no estoy familiarizado con los detalles, pero tener una resolución si llega hasta ese punto es una alternativa que el grupo de esta ciudad sabe que sus zonas y corredores sean mantenidos de igual forma como las zonas se mantienen que le pasa a la MTA. Esto es ridículo, todo esto es un corredor, no es esta agencia en contra de otra agencia o esta está en contra de otra agencia. Aún así nosotros somos miembros de esa mesa de la MTA. Hay que dejar saber a nuestros representantes de los esperamos que ellos puedan cooperar. Es algo que debe estar a nuestra disposición. Me siento un poco frustrado porque si todos estamos actuando como distritos individuales, entonces no somos tan fuertes como si actuáramos como un consejo unido. Es muy importante especialmente cuando hay miembros de una selectiva que son partes de esos cuales pueden operar. No solamente quiero compartir esto, porque cuanto a estrategia no debemos de hacer lo mismo que ya se está haciendo. Debemos de enfocarnos para que lo que los representantes que participan en la mesa del MTA puedan hacer y así prevenir que esto no ocurra cuando se están diciendo directamente es que no vamos a hacer eso. Esto no es adecuado. Gracias. Señor Rosna, colegas, varios de ustedes van a ir a las 12 y no vamos a tener un quórum. Rápido, me dice que el señor Wizard ahora es miembro de la mesa directiva de la MTA y tuvimos este tema en el comité. Ha hecho un buen trabajo de aprecio lo que está. Solamente necesitamos una conexión más fuerte con el MTA, apreciando realmente que estamos juntos en esto. Es una asociación, es un asunto muy importante para nosotros como todos los demás. Señor Wizard, yo sé que él está aquí en la sala. Él tomará ese liderazgo de nuestra parte y hablará sobre esto y nos lo traerá de nuevo.
Otro asunto que, de acuerdo a diálogo de gracias, señor Rosenthal, el tema también es cuando se desarrolló y construyó el Orange Line. En ese entonces se debió haber dicho claramente todo, y creo que con el liderazgo del señor Canas y los de transporte y el señor Sainz, hicimos con todo el Orange Line. También queremos que esto con Golan y esos asuntos deben de ser arreglados ahora, seguramente ustedes después de que ocurrió el proyecto. Pero ahora es una oportunidad para nosotros dos que quedan bien. Gracias. Ese asunto ahora está bajo nuestra consideración. Habrá ese voto. Cierra el voto y establece ese conteo. 10 a favor. Gracias. El siguiente asunto. Asunto 17, muy especial porque hay tarjetas. Dr. Clyde Williams en centro. Y Miriam Folger y Donna Pearman. Mr. Williams. Good morning. My name is Dr. Clyde Williams. Yo soy el Dr. Clyde Williams, 415 Fair River en Sereno, Los Ángeles, eventos especiales. Cada 3 días por semana ustedes aprueban 30, 40 mil o más todos los días. 3 días por semana, 150 días al año. Esto resulta como $5 millones anualmente que a través de este Consejo Municipal para eventos especiales en las vecindades. Este es un presupuesto que es igual a el presupuesto total cada año para los consejos vecinales, $5 millones. Es también la misma cantidad como lo que quería la Secretaría para llevar a cabo las elecciones para 89 consejos vecinales. Creo que podemos hacer mejor trabajo a través de los consejos vecinales y pienso que el presupuesto adicional de 30,000 cada 3 días por semana sería aceptado. Mucho agradecimiento a los profesionales. Hemos sido proponentes del Día de Loomis, que va a ser el domingo esta semana, un evento especial. Y luego, en 8 días, el sábado, la semana entrante va a llevar a cabo la marcha de Peace en Northeast LA. Esperamos que todos los concejales asistan a esos 2 eventos. Los consejos nacionales han estado patrocinando esos eventos en gran parte. Gracias. Gracias. Señor Folger y señora Pearman. Yo hablé muy poco del punto público, pero hay que enfocarnos en esto seriamente porque estamos preocupados acerca de los servicios para la ciudad. Como dijo Eric Garcetti, tenemos que mantener la ciudad abierta y eso significa que tenemos que reducir estos costos del evento. Dennis Sainz, ¿me está escuchando, por favor? Tienen que entender que tenemos que recortar estos, dejar de no cobrarle a estos eventos. Las bibliotecas tienen que seguir abiertas, los parques también, para que los niños tengan algo, para que los niños tengan una biblioteca donde ir. Mi hija tiene casi 6 años de edad y ella va a querer ese tipo de recursos si lo necesita. No podemos tener que continúe. Esa situación es, tenemos que tener una moratoria, tenemos que destituir a este alcalde. No quiere sentarse con los sindicatos para resolver este presupuesto. Quiere que pase sin nada más. Señor presidente, no está hablando acerca de fee waivers. Sí, sí estoy hablando sobre esto porque él no quiere hablar sobre el asunto, solamente quiere pasarlo. Que va a ser por el presupuesto, no quiere tratar esto que tenemos que hacer de estos fee waivers. Y ustedes tienen estos espíritus de recuperación de reinversión. Tienen que dejar de ser supuestamente acerca de que van a aspirar a personas todas ni siquiera que ser abierto totalmente y piensa que se ha la para bueno, olvídese porque queremos destituir a este alcalde. Tiene mucho que ver con esta poniendo un moratorio y estoy en contra de eso. Gracias. Señora Pearman. Again, it looks like our city council is already furloughed because they're running out of council meetings, or they went into other committee meetings, so it's hard to say.
Again, we have a fee waivers. We have a fiscal disaster. We shouldn't be rushing in all these fee waivers before the July deadline. I realize they're trying to make people feel good, life goes on, etc. But until we get our city in order, you can't at least afford $25,000 for a nice annual bed awards. That's $25,000. So I had to convince City Council for 5 events being reimbursed. I can't believe Ringo and Brothers, Martin and Bailey is on the agenda. Shouldn't they have been in our Dog and Pony show? We can use painted clowns in council. Hopefully the council, mayor, and the unions can find a middle ground. In the meantime, I don't feel people who are party at these events should pay for... I don't feel people who don't party at these events should be paying for the ones who do. We can't afford to have our police and fire used for special event fee waivers. Utilizando la policía y los bomberos para esos actos de cerradas calles. Entonces dinero para ayudar a nuestros empleados de la ciudad. Necesitamos It's hard, and layoffs. It's hard to say how much of that $100,000 used on extra fire and police, how much is that used on fee waivers. We can't, this thing's going on, and it goes on, and in millions. Is anybody saying that maybe this the part of the reason why the city is running out of money and getting into fiscal disaster is because we have these special event fee waivers? Fee waivers de eventos especiales. Can we look at them and say how much can this be paid other ways? Podemos pagar por esto en otras formas. Le apuesto que hay muchas industrias privadas que les encantaría recibir reconocimiento y un crédito de impuestos al mismo tiempo. I don't see why we can't at least one line them and take some out or just say no to fee waivers altogether. Let's stop right now. In July, no more. En julio ya no más. Thank you. Mr. Parks. Gracias. Ahora, señor Parks. Thank you, Madam Gracias, señor Presidente. Una cosa, colegas, es de que para la nueva política que entrará en vigencia el 1 de julio, ya que servicios de los calles no va a estar en operación el 1 de julio, va a haber un periodo de 30 días donde vamos a estar en medio, pero a principios del 1 de agosto el programa debe estar ya en lugar. Muchos de estos alumnos que están incluso en agosto siendo aprobados hoy se ha pedido un reembolso por el patrocinador. Todos son exclusiones, algunos son que ya dimos indicaciones del presupuesto que después del 1 de julio si todos estos no van a ser reembolsados. A partir del 1 de julio, Secondary Street Neighborhood Block Clubs deben de recoger su propio equipo, hacer esto con su póliza de seguro, no le cuesta nada a la ciudad cuando regresen del equipo y quiten todo lo que colocan en las calles van a recibir su depósito. Los que nos ocasionan lucrativas es decisión de la oficina de cada concejal si no quieren pagar por 50%, pero no va a tener que pagar un 50%. Luego los que tenemos hoy como BET el año entrante porque son lucrativos y van a pagar todo eso en vez de que la ciudad pague o no les cobre. Nos sentimos con el sistema que tenemos ahorita. Les dimos a personas advertencia hasta el 30 de junio, pero el año entrante todos estos van a tener que ser contratos de negociación y luego pagar a la ciudad porque son organizaciones lucrativas. Gracias, señor Parks. Eso son todo restante todos. Estamos de por favor, abra ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 10 a favor. Gracias. Siguiente asunto. Quiero pedir que el asunto 24 sea enviado inmediatamente al alcalde. El asunto 19, llama especial por una tarjeta, señor Sachs. El 2 23 termina de la señor Sachs. Asunto 19. Gracias. Punto de aclaración. Mi previa plática, eso tiene que ver con lo que está en términos. También estaba leyendo de la agenda sobre la clínica de salud y dice en su agenda para prestar servicios de salud durante término que no exceda 10 años.
paragraph 3, line Es el párrafo segment B. 3, And section C sección B, stated, sección transfer C, the site of menciona the UMMA transfiere el acquisition by lugar. the CRA. And I was corrected on both. Ese no es el tema de Madam aquí. Chair, please pay Señor attention. I Presidente, was ponga atención. Yo estaba mencionando, estoy tratando de saber qué es lo que estaba en ese tema y no es el tema. Cuando estoy leyendo algo de la agenda, supongo que si estoy leyendo algo de la agenda está en tema. De regreso a este asunto, ¿por qué me corrigieron? De regreso a este asunto, 19, el DWP, de nuevo. Muchos están hablando acerca del DWP. ¿Cuándo se presenta la pregunta acerca del plan de la iniciativa solar? ¿Cuándo va a tener un plan de cuándo va a entrar en vigencia? ¿Y cuándo van a tener plática con el agua? El presidente está hablando acerca del programa del DWP. ¿No estoy en tema? No estoy en tema. No estoy tratando de hacer. Usted no está en tema. Pero puede aclararlo. Usted no está en tema, por favor, continúe. Y se le está advirtiendo por incumplir la regla de comportamiento. ¿Y qué regla fue esa, señor abogado? Se habla acerca de temas que no tienen nada que ver con este tema. ¿Y quién decide lo que es y no es pertinente, señor abogado? Eso no es una discusión, se le está advirtiendo. Porque, señor presidente, trabajo de la línea de... Thank you very much. Gracias. Madam Clerk, Secretaria Municipal, por favor, abre ese voto, cierre ese voto y establece conteo. 10 a favor. Gracias. Este firma especial porque hay tarjetas. Señor Sachs, creo que usted tiene un minuto que le queda. Le queda un minuto. 2 minutos. Proceda, señor Sachs. Trataré de controlar mi imprudencia para el uso del fiscal. Asunto 22. Tal como se relaciona al proyecto de Grand Avenue, donde el parque estaba siendo desarrollado antes de la construcción de los edificios. Se ha cogido una zona de los fondos que se considera un parque por los costos pendientes de la construcción. Pienso que esta es muy buena idea. Que se debe desarrollar el terreno antes de la construcción de los edificios, como usted está haciendo con el proyecto de Grand. No necesitan tanto dinero cuando no pueden seguir construyendo edificios. Eso no está en el tema. Sí se tiene que hacer un proyecto en Violet. Está abierto del increíble Consejo Municipal. Que la semana que los concejales no están dispuestos a aprender del público. De nuevo se ha hablado acerca de utilizar los fondos de Quimby, un proyecto de parque puede ser comprado. ¿Debe usted considerar eso o se van a corregir también? Esto es un mapa, gracias. Secretaria Municipal, ahora estamos en cuestión. Abre ese voto, cierre ese voto y establece conteo. 10 a favor, gracias. Siguiente asunto. Si queremos volver a considerar un asunto que el miércoles se ha aplazado hoy, señor fiscal. Señor presidente, asunto 27, el miércoles, el diálogo de acuerdo monetario fue aplazado el siguiente miércoles. Ahora estamos pidiendo que vuelva a ser considerado para que sea aplazado el siguiente martes. Queremos por favor abrir ese voto para reconsideración de este asunto, cierre ese voto y tabula ese conteo. 10 a favor, gracias. Este asunto ahora está bajo nuestra operación y este asunto será aplazado hasta el siguiente martes. Gracias. Siguiente asunto. Mociones publicadas y referidas. Es todo. Gracias. Anuncios. Señor Rosendo. Muchas gracias. Te quiero anunciar que ahora sabemos que es el 5 de junio, cuando fue asesinado Robert Kennedy. Este día hace 41 años. El privilegio de estar con Paul Schrade la semana pasada. Él estaba con el senador, yo estaba ahí en el cuarto, trabajaba con el senador y miramos al lugar del hotel en Basso. Están construyendo este increíble complejo escolar. Es muy bonito, vamos a abrir
las aulas de kinder al 5 de septiembre nuevo y el edificio final se completará en septiembre de 2010. Hablé yo con Max Kennedy acerca de esto previamente esta semana. Max tenía 3 años de edad cuando su papá falleció. Quería reconocer hoy eso. Cambiando de tema, otro anuncio es que tenemos nuestro nuevo realidad de la tercera fase de sequía de agua. Alguien estaba ya regando el pasto a las 15 para las 10 de la mañana. No pueden regar de las 9 a las 4. Pueden regar antes de las 9 y después de las 4 lunes y jueves. Puede utilizarse el sistema de irrigación, pero antes de las 9 y después de las 4. Gracias. Hoy se va a cabo un rally a las 5 de la tarde enfrente del cementerio Halufer para protestar en contra de los recortes de los programas de VIH. Para más información, comuníquese al 213-639-6709. Gracias. Quiero reconocer a Deloitte. Es una corporación grande que está proporcionando un gran servicio comunitario y están ayudando con un programa de limpieza. Están mejorando zonas alrededor de la primaria Elman. Tienen un carnaval para los jóvenes en ese parque. También están trabajando en la secundaria de John Mahy, Salvation Army Community Center y otros lugares en toda la ciudad de Los Ángeles. Entonces, solamente quería reconocerlos a ellos públicamente. Deloitte hace esto todos los años. Cada corporación, si toda corporación tomara tiempo para proporcionar ese tipo de espíritu comunitario de limpiar nuestros lugares públicos, parques, sería un gran cambio para la ciudad de Los Ángeles. Entonces, felicitaciones a Deloitte. Gracias, señora presidenta. Varios asuntos. Invitamos al público mañana a las 9 de la mañana la ceremonia de inauguración, el Relay for Life en el Colegio Pierce. Todos están invitados a participar. Ese evento de American Society también. Nuestros eventos que quería mencionar el domingo. Tenemos en Valle San Fernando una caminata de Jewish World Walk. Se va a cabo en el Pierce College a las 8 de la mañana. Y también quiero recordarles ellos el juego de fútbol, y creo que uno de mis colegas va a estar en ese juego de fútbol el domingo. Valley Youth Conference All-Star Football Game. Señor Karen, usted va a estar ahí. Va a ser el contra el oeste, se va a llevar a cabo en la preparatoria de Birmingham el domingo aquí a las 3. Todos están invitados a salir para ver el contra el oeste. Gracias, señora presidenta. Tengo un todo fin de semana. Gracias a la señora Larcón. Cárdenas, ¿no? Anuncio. Señor Cárdenas, señora Lapancha, anuncios. Yes, I have an announcement. Thank you. Tengo un anuncio, gracias. Mañana, el 6 de junio, hace la reunión pública para información. Es un taller. Mañana, 6 de junio, aquí, en la esquina de Sylvan y Venice Boulevard. Aquí, en el centro Marvin Browdy, en Venice, 6262 Venice Boulevard. La primera reunión es a las 9 de la mañana, de 12. En inglés, la segunda 1 a 4 en español. Tiene que ver con el programa de oportunidades de dueños de casa del este. El señor Alarcón y yo encontramos $1 million para ayudar a familias para que compren casas en el distrito 6 y 7 en zonas seleccionadas. Esta es financiación del CRA y va a ser para ayudar a familias y a personas con hasta $75,000 para ayuda con el enganche de la casa para poder comprar casa. Mañana 6 de junio a las 9 de la mañana en inglés, espero aquí en el centro Brown, en la esquina de Sylvan y Venice Boulevard. Muchas gracias, señor Stein. Y mencionó que en todo el sur de California, o sea, American Cancer Society tiene un evento en Griffith Park, en Mulholland y Fountain. Ahí también tiene su programa local para American Society Relay for Life. Quiero mencionar que el reportero KNX va a ser reconocido mañana. También va a haber un gran show de carros en la tercera Fairfax en Farmers Market
para el 50 años del show. Y mañana a la noche, un banquete se va a llevar a cabo para los oficiales en reserva como el concejal Sain y Rosendahl en el Museo Peterson. El domingo son todos empleados del Pro para el mercado agrícola al aire libre, el Farmers Market. Gracias a todos por su participación. Tengo una confesión. No lavé el carro de mi esposa esta mañana. Yo sí lavé el carro de mi esposa esta mañana. Después de que acabé empezó a llover. Antes de las 9, mucho antes de las 9. Señor Reyes. El día Loomis en Northeast, en el Parque Sycamore, es el día Loomis celebra noreste de Los Ángeles. Es un evento cultural, muchos artistas, comida, baile. Charles Loomis fue el primer bibliotecario de la ciudad de Los Ángeles, es el fundador del Museo Suroeste. Es un evento muy bonito. Vinimos al Parque Sycamore al noreste. Señor Cárdenas. Me gustaría anunciar que en el Mer Park, el tercer anual Feria de Artistas se llevará a cabo a las 10 de la mañana todo el día, y también tenemos un nuevo Farmers Market en Exposition Park, enfrente del museo. Invitamos a todo el público que visite el nuevo Farmers Market y a la feria en la Moore Park. Señor Carras, de parte de que patrocina esta reunión una vez al mes de Consejo Municipal, quería dar las gracias a Wendy Crow. Esta es su última reunión del Consejo Municipal como miembro. Entonces, municipal hizo que estar aquí por sus propósitos en el Valle, en nuestra Cámara de Verano. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias, señor Carras. Con ustedes unas cuantas semanas más. Señor Sain, ¿quiere mencionar el domingo por la mañana en su distrito? No está poniendo atención, si está. Lo haré de nuevo. Es un evento muy bonito. Es la caminata de Jewish for Walk el domingo por la mañana en Pierce College. 8 de la mañana en Pierce College. Caminata de Jewish World Watch. Bien, gracias por hacer esto. Señor Rosendahl. Mencionamos el carnaval. Es un evento increíble en Venice. Se llevará a cabo este sábado, mañana, el 6 de junio, de las 12 a las 10. Es algo muy bonito, un canal, mucha diversión para todos. Visite Venice mañana. Estén ahí desde las 10, de las 12 a las 10 de la noche, para divertirse estar ahí también con ellos. Carnaval en Venice, en la playa de Venice. Gracias. Creo que tenemos una emoción. Pónganse todos de pie, por favor. Yo hablar con colegas con mucha tristeza, pero también con una gran celebración de una increíble vida, que reconozco a quien era muy buen amigo de Bobby Kennedy, Jack Henning. Jack Henning era conocido como un león del movimiento laboral. Su influencia en el movimiento laboral en los últimos 70 años es un testamento a esa descripción. Jack Henning falleció ayer, el 4 de junio, mientras dormía, a la edad de 93 años. Jack era un pionero y líder del movimiento laboral en California de 1970 a 1996. Él lo servició como ministro de Tesorería y secretario de Tesorería de la Federación. Él siempre apoyó a la gente pobre, era voz de justicia social y de los no privilegiados. Jack nació en San Francisco en 1915, descendiente de 4 abuelos irlandeses. Él era miembro charter del sindicato de plomería de su mamá. La mamá de su papá era miembro del sindicato 85. Después de que se graduó del colegio de St. Mary's, él ingresó a su primer sindicato en el 38. Mientras trabajaba con la Asociación de los Sindicatos Católicos en los años 60, su abuelo fraternal, Tom Ronsheg,
Era miembro orgulloso del O'Neill Brigade, era la de milicia local de irlandesa en San Francisco. Thomas Higgins inspiró a su nieto por amor, pasión de la historia, cultura y lucha de libertad de Irlanda. Él llegó a ser también activo en el capítulo de Red Knights, abogando para rehenes políticos. En el 59, Jack fue nombrado por el gobernador Pat Brown como director del Departamento Estatal de California de Relaciones Industriales. En el 62, Jack fue nombrado bajo el presidente John F. Kennedy, secretario de Trabajo. Hizo hasta 67, fue nombrado embajador a Nueva Zelanda por el presidente Lyndon Johnson. Cuando regresó a Nueva Zelanda, él fue electo como presidente de California AFL-CIO. En el 70 se quedó en ese puesto por 26 años, abogando vigorosamente para la clase trabajadora. Él tuvo una gran parte para ayudar a los trabajadores agrícolas por la ley a favor de ellos. En el 88 reinstaló otra agencia. Jack fue con muchas agencias. Ayudó en organizar el esfuerzo de instalar el mural de Holy Cross, y cuando era ministro de Trabajo pudieron construir una estatua de Arthur Emmett. Él ha recibido mucho honor, muchas ocasiones, y fue nombrado gran mariscal en el desfile de San Patricio en San Francisco. Jan fue cofundador de la Sociedad Literal, y aún existen sus actividades. No eran solamente tienen que ver con Irlanda y de trabajo, sin embargo es un gran apoyo para que apoya mucho a la comunidad judía. El movimiento de Histadrú recibe grandes honores del gobierno de Israel y de la comunidad judía. Los Estados Unidos le dio a Jack Kenny una oportunidad que no ha sido posible en Irlanda, que está ocupada por los británicos. Del 77 al 89, Jack dio servicio como miembro de la Universidad de California de la mesa directiva. Luchó of the University of California system out of South Africa because of its policy of apartheid. He is survived by 7 children. 7 hijos sobreviven. And most notably, y más conocido, Pat Henning era el jefe personal exactamente, ahora es el director del Departamento de Desarrollo de Empleo. Todos debemos, si todos tenemos la oportunidad de llegar a los 93 años de edad como él, como no es una persona conocida, su nombre tuvo un gran impacto en cambio de todos nuestros días, particularmente en la calidad de nuestro sitio de trabajo. Él era un gran campeón para la clase trabajadora, y aunque me da mucha tristeza su muerte, como lo acabé de decir a su hijo cuando venía rumbo acá, esa es una celebración de una increíble vida. Gracias a todos los miembros. Señor Sánchez, señor presidente, pido levantar la sesión de memoria de Malone Taizini, empresario mucho tiempo en Olvera Street, falleció el 23 de mayo. Nació en el Distrito 20 de Filadelfia. Él luchó en la Segunda Guerra Mundial en el Army. Después de llegar a Los Ángeles a principios de los años 30, se hizo amiga y estableció una empresa, un negocio en la calle Olvera. Taizini era un carpintero que ayudó a construir muchos de los puestos de los negocios en la calle Olvera. Finalmente, él tomó fotografías de muchas celebridades y dignatarios que iban a la calle Olvera. Él decía que la calle Olvera era su hogar. Él recordaba con mucha claridad las personas que llegaron ahí. John F. Kennedy y la señora Roosevelt. Él participó en muchos eventos como la bendición de los animales y las posadas. Lo extrañaremos mucho. Una hija sobrevive, Caroline Ross, hijo Maloney Taizini, que descanse en paz. Todos los miembros. ¿Otra moción? No, si falta una lista. Se levanta la